el teórico de la enfermedad de Chagas, que es lo primero que vamos a dar. Las dos son como re importantes, pero bueno, siempre enfatizamos un poquito más en Chagas, ¿está? Pero ahora sí. Ay. Bien. Bueno, entonces este es un concepto que está bueno y que un poquito lo habló Jester, si pudieron entrar y ver en la actividad sincrónica del martes, del concepto de las enfermedades desatendidas, que casi todas las enfermedades parasitarias en realidad son enfermedades desatendidas, bueno, definidas por la OMS, son enfermedades las cuales no se invierte mucho a la hora de los tratamientos, por ejemplo. Las industrias farmacéuticas no tratan mucho de innovar en lo que son nuevos fármacos para tratar estas enfermedades, si bien, por ejemplo, Trypanosoma cruzi es un campo de investigación que es súper amplio y van a encontrar muchos trabajos nuevos de lo que es la ciencia básica que le llamamos, y quizás hay algunos desarrollando fármacos, pero es como que no le llama mucho la atención en realidad invertir en estas enfermedades. Entonces tenemos los mismos dos fármacos que han habido siempre para poder tratarla con efectos adversos que a veces son importantes, pero que igualmente siguen logrando la cura de la enfermedad en lo que son los casos agudos, donde está más probado. Entonces, este es un lindo concepto como que los tengan, la enfermedad de Chagas, como la leishmaniasis, son enfermedades que atacan más que nada a poblaciones vulnerables. Nosotros ahora tenemos un escenario muy particular de transmisión de Chagas, más vinculado a lo que son los países desarrollados, pero bueno, ténganlo en cuenta que en otros países también son problemas muy importantes de salud pública. Lo que es la malaria también, ¿no? La malaria, que por suerte se ha podido erradicar en varios países de acá de Latinoamérica, pero por ejemplo en África sigue siendo, y en India sigue siendo un problema muy importante. Entonces, primero, ¿qué es la enfermedad de Chagas? ¿No? Decimos que es una parasitosis, ¿se acuerdan la definición de parásito, no? Que era aquel que infligía un daño al hospedero, y nosotros dentro de parasitología, que esto no lo conversamos, pero bueno, tienen creo que lo vieron en la actividad asincrónica primera, y tiene algún teórico también, de que nosotros contemplamos a los parásitos, los distintos reinos, ¿no? Los protozoarios, hablamos de parásitos protozoarios, hablamos de parásitos dentro del reino animal y de los helmintos, por ejemplo, y también hablamos de parasitismo en algunos artrópodos, ¿no? Como por ejemplo, ¿conocen algún artrópodo que sea parásito? Sarcoptes caviei es uno, ¿no? Ahí está, perfecto, la gente de la sarna, los piojos también, ¿no? Esos son parásitos, ectoparásitos que le llamamos, ¿no? Porque están por fuera. Así que integramos protozoarios, helmintos, artrópodos, y bueno, y también el estudio de los hongos que habíamos hablado. Entonces... Homo tesidual, no sé ni lo que es. Bien, bueno, van a ver que los protozoarios tienen muchas características, ¿está? Dentro del reino son seres unicelulares o multicelulares, ¿qué les parece? ¿Eucariotas o procariotas? Eucariotas. Perfecto, son eucariotas, bien. Unicelular. Y son unicelulares. Y dentro de los protozoarios van a ver que hay distintos filums, y bueno, distintos tipos, por llamarlo un poquito más fácil. Están, por ejemplo, los protozoarios que son amebas, que esos los conocen, ¿no? La típica ameba con sus pseudópodos que se va como desplazando. Después tenemos protozoarios que son flagelados, como en el caso del Trypanosoma cruzi, y vamos a ver otros más. Trypanosoma cruzi, que es el agente de la enfermedad de Chagas, es monoflagelado, ¿no? Porque tiene un flagelo solo, ¿está? Leishmania también, ¿está? Pero hay otros que tienen múltiples flagelos, ¿está? Los flagelos le van a servir para la locomoción, y bueno, hay muchos más que tienen flagelos, los podemos dividir así. Después, hemotesidual significa que es un protozoario que afecta tanto a nivel de tejidos como a nivel de la sangre, ¿no? Tenemos una forma de Trypanosoma cruzi que va a estar circulando en el torrente sanguíneo,
nuestro y de otros mamíferos, y tenemos otra forma de tripanosoma que va a estar afectando los tejidos, que va a ser intracelular, por eso se le llama hemotesiduales. Hay otros, la leishmania también, y hay otros tipos. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, protozoarios que son intestinales, y eso lo vamos a ver en la semana de... Disculpa, no escuché bien, ¿puedes repetir lo de tesidual, por favor? Que va a estar afectando a nivel de la sangre y a nivel de los tejidos. Y según el protozoario que sea, va a ir a distintas regiones, ¿no? Este va a ir más que nada, va a tener una forma que va a estar a nivel sanguíneo y otra que va a ir a las células del sistema fagocítico mononuclear. Entonces eso lo vamos a traducir después en la clínica porque va a afectar el hígado, va a afectar el vaso, va a afectar los ganglios, entre otras cosas. Pero puede ir a otra célula, por ejemplo, va a afectar todo lo que es el sistema nervioso autónomo, entonces vamos a tener lesiones a nivel cardíaco, a nivel de la conducción cardíaca y a nivel del músculo también, entonces eso se va a traducir después en la cardiopatía chagásica. Vamos a tener lesiones a nivel del tubo digestivo, más que nada en el esófago y el colon, que es lo principal de la fase crónica. Pero no los quiero entreverar, es eso, que en realidad lo vamos a tener en la sangre y en distintos tejidos. Y después dice que pertenece al orden Kinetoplástida, y esto es porque presenta un organelo que se llama kinetoplasto, que ahora lo vamos a ver en la imagen, que es característica de determinados protozoarios y que sirve porque es un organelo que está... que se piensa que está formado a partir de ADN mitocondrial, entonces ese ADN lo pueden caracterizar y podemos ahí ver distintas cepas del tripanosoma, como para caracterizarlo, sirve para eso. Pero bueno, esto es puramente la clasificación taxonómica, así está bueno que tienen que saber, ¿no? Que es un protozoario, que es hemotesidual y que es monoflagelado. Entonces, hablamos de la enfermedad de Chagas como una zoonosis. ¿Se acuerdan que eran las zoonosis? Sí, la transmisión del animal al ser humano, ¿no? Perfecto, o viceversa, puede ser. O viceversa, exacto, ahí va, perfecto. Sí, entre vertebrados sería más correcto, ¿no? Perfecto. Hay distintos tipos de zoonosis, van a ver, lo tienen en la actividad asincrónica, muchas clasificaciones. Y bueno, ahora vamos a desarrollar eso un poquito más. Dice que es de transmisión vectorial. Entonces, podemos hablar de lo que es el concepto acá de vector. ¿Qué sería un vector? A ver, alguno que tenía mano levantada. Estrella. Y un vector básicamente es como, digamos, en este caso, por ejemplo, generalmente puede ser artrópodos, cosas así que, bueno, puede ser otro animal también, pero que lleva, que está infectado de alguna manera, puede ser como un huésped intermediario, por ejemplo, generalmente, y que es el que transmite el parásito, ¿no? Básicamente, lo lleva de un lado a otro, después es un vector, ¿no? Como lo mueve, digamos. Lo transmite, básicamente. Lo transmite, ahí está. El vector biológico porta el factor etiológico, ¿no? Perfecto. Hay distintos tipos de vectores. Siempre el vector va a ser algo que va a llevar el agente parasitario a su hospedero. Entonces podemos tener, siempre cuando hablamos de vector, hablamos de organismos vivos. Generalmente son artrópodos, todos los que vamos a ver. Un ejemplo es el mosquito del género Aedes, ¿no? que es vector del dengue, del zika, chikungunya, fiebre amarilla. Fiebre amarilla no, perdón, ese es el culo. Pero la Aedes, ya me atreveré. El Aedes me parece. ¿Qué les estaba diciendo? Que tratamos de hablar de un organismo, porque después hay otras cosas que se llaman fomites, que en realidad son objetos inanimados que yo puedo tocar, por ejemplo, si estoy parasitada, no sé, con giardia, y tengo las manos contaminadas, yo agarro, se ven los niños más que nada, ¿no? Agarran un juguete, se lo pasan, entonces ese juguete que está con los quistes de giardia, se le llama fomite, o en el caso de los piojos, por ejemplo, pueden ser los peines de pelo. Entonces es distinto. Cuando hablamos de vector, hablamos casi siempre de un organismo biológico, y bueno, generalmente son artrópodos. Entonces tenemos... Perdón, profesor, ¿dijiste somites? No. Fomites.
Po, con F. Ahí. Con F. Perfecto. Dentro de los vectores tenemos hay tres tipos, bueno, los que más nos importan pueden ser los mecánicos, que ahí es, por ejemplo, el vector solamente va a transportar el agente al hospedero, solamente sirve como medio de transporte, ¿no? Como si solamente lo lleva. El agente ahí no sufre ningún cambio dentro del vector. Dentro o por fuera, que puede ser un ejemplo, son las moscas que pueden estar contaminadas con huevos del mintos o con quistes de protozoarios y que llevan esos huevos de un lugar al otro y a la mosca nunca entra en su organismo, la gente nunca cambia de estado evolutivo, ¿sí? No son muy importantes en el ciclo biológico, sí pueden servir para la dispersión de esos huevos. En cambio, los vectores biológicos, sí, los vectores biológicos van a ser importantes porque el agente parasitario va a cumplir una parte de su ciclo dentro del vector, ¿tá? Entonces, en este caso, esta enfermedad tiene un vector biológico, que ¿cómo se llama el vector? Vinchuca. Vinchuca. Ahí está, son estos insectos de triatominios que le decimos, ¿no? Que se lo conocen como vinchucas, o bueno, que ahora vamos a ver que pueden tener otros nombres. Entonces, este vector es un vector hematófago, que quiere decir que se alimenta de sangre, como los mosquitos, ¿tá? Ahora lo vemos bien. Entonces, de las generalidades todavía, esta enfermedad es exclusiva del continente americano, pero también se ven casos, por ejemplo, se han visto casos en Europa, en otros continentes, porque más que nada por los viajeros, ¿tá? Pero bueno, siempre se dice que es exclusiva de acá de América, desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina y Chile. Esto lo vimos, ahí me fui para atrás. Ahí. Bien, entonces esta es un poquito la importancia de la enfermedad de Chagas a nivel mundial, todas las personas que están infectadas, acá en Uruguay también, tenemos chagásicos, principalmente chagásicos crónicos, y bueno, acá ven cómo se puede, ¿no? Dispersar y cómo se ha dispersado en realidad a través de los años la enfermedad de Chagas por todo el mundo prácticamente. Entonces, esto es lo que tienen que tener bien claro, las formas evolutivas de Trypanosoma cruzi. ¿Qué pasa con los protozoarios? La mayoría tienen distintas formas a través de su ciclo vital, ¿tá? Vamos a tener protozoarios que van a formar quistes, que van a ser elementos de resistencia en el medio ambiente, por ejemplo, o otros protozoarios que, por ejemplo, como el Trypanosoma cruzi, que solamente puede vivir en sus hospederos o en su vector biológico, ¿tá? Entonces, estas formas evolutivas, en el caso de Trypanosoma cruzi, son tres, ¿tá? Acá ven el tripomastigota, el amastigota y tenemos el epimastigota también. Estas formas evolutivas se van a diferenciar en su morfología y también van a estar en distintos lugares del ciclo, o sea, la forma tripomastigota va a estar en sus hospederos, por ejemplo en el humano o en otros mamíferos, la forma amastigota también, pero la forma tripomastigota va a ser la forma que va a estar a nivel de la sangre, que estábamos diciendo, va a ser la forma que va a propagar, que va a viajar rápidamente, y la forma amastigota va a ser la que va a estar intracelular y va a ser la encargada de la reproducción del protozoario, ¿tá? Entonces acá concluimos, por ejemplo, que el tripomastigota no se reproduce y el amastigota sí, ¿tá? Entonces, ahí. Profe, la epimastigota es en el vector que se reproduce, ¿no? Exacto. Perdón, ¿cómo se En el llama? vector o en los cultivos. Entonces acá más adelante hablaba un poquito de eso, ¿no? Hablamos del quinetoplasto, que es este organelo, no sé si ven mi flecha. ¿Qué es el organelo? Ahí está, bien. Entonces, decíamos que este quinetoplasto es similar a una mitocondria con ADN, que bueno, que nos puede servir para caracterizarlo, y típicamente
nosotros vemos que, a ver si, acá tenemos las 3 formas evolutivas. Ven que mide más o menos el tripomastigota, no sé si dice, pero más o menos mide 20 micras. Entonces, son bastante grandes, ¿no? Si nosotros pensamos en el tamaño de una bacteria, que mide menos de 1 micra, por ejemplo, un glóbulo rojo que mide 6 micras, este es bastante grande, puede llegar a medir más o menos hasta 20. Tiene esta forma que es como ahusada, vemos el núcleo central y vemos este kinetoplasto. A partir del kinetoplasto surge esto que se llama membrana ondulante y que deja un flagelo libre, ¿tá? Que este flagelo y la membrana decimos que le ayudaba también a su movilidad. Entonces, el flagelo emerge por el extremo anterior, que se llama, ¿tá? Y el kinetoplasto en el tripomastigoto va a estar posterior al núcleo, ¿tá? Por detrás del núcleo hacia acá. Entonces, esto es grande de la morfología, ¿no? De cómo los distinguimos. También lo vamos a distinguir porque es el que vamos a ver, si nosotros hacemos un frotis de sangre, es el que podríamos buscar, por ejemplo. ¿Tá? Después tenemos la forma epimastigoto, que era lo que decía el compañero, que esta forma va a estar únicamente en su vector biológico. ¿Tá? Es la forma, sí se puede replicar, esta forma se va a replicar en el intestino del vector, en el intestino medio de la vinchuca. Es un poquito más grande, un poquito más gordo, puede ser, que el tripomastigoto, verán que es muy similar, pero que tiene el kinetoplasto en su parte anterior, ¿tá? Porque está bien acá cerquita de lo que sería el flagelo, de la parte del flagelo, ¿sí? Por delante del núcleo, que se llama. Entonces, esta forma dijimos que la vamos a ver en el intestino medio del vector y la vamos a ver a nivel de los cultivos. Juan Pablo, que levantaste la mano. Y tengo una duda, porque, o sea, se reproducen en el intestino medio del vector, ¿no? Pero después, o sea, este epimastigoto se transforma en tripomastigoto en el vector, o cómo es que hace para llegar a... Ahora vemos el ciclo. Nosotros, por ejemplo, pongamos un hospedero que tenga una parasitemia importante. Dijimos que el tripomastigoto es el que está a nivel de la sangre. Entonces, las vinchucas son hematófagas, ¿no? Van a succionar sangre. Si succionan sangre que tiene tripomastigotes, se van a infectar, ¿no? Este tripomastigoto va a pasar por el intestino de la vinchuca y cuando llega al intestino medio se transforma en epimastigoto y se empieza a reproducir, ¿tá? Una vez que pasaron unos días, hay muchos epimastigotos, empiezan a ir a la parte del intestino posterior de la vinchuca y se empiezan a transformar nuevamente en tripomastigotos. ¿Tá? Acá lo ven, por ejemplo. Pregunta, porque vos decías que era anterior esa parte, es como que cuando avanza se va para el lado del flagelo está adelante, se mueve hacia el lado con la parte del flagelo para adelante. Dijeron que alguien dijo que el extremo anterior es por donde surge el flagelo, ¿está? Es nada, una definición arbitraria del que reconoció el bicho, y es eso. ¿Qué tiene que ver con cómo se mueve, por ejemplo? No, hay un... Claro, a mí eso también me generó confusión porque, no sé, uno pensaría que si se mueve para allá, la parte de atrás está allá, pero... Tendería a pensar que el flagelo es la parte de atrás, por eso es lo que me parecía a mí. Sí, tal cual. Sí, pero no tiene mucho sentido, pero es así. La parte por donde emerge el flagelo es la parte anterior, porque bueno, nada. Capaz que una explicación que nunca me la cuestioné, pero bueno, lo pusieron así. Entonces, capaz que para entender la forma evolutiva seguimos un poquito con el ciclo, ¿no? A ver si me acuerdo. Tenemos acá la vinchuca. Entonces, dijimos que cuando la vinchuca se infectaba, que tenía que hacer, tenía que ingerir sangre de un hospedador que tenga una parasitemia, ¿verdad? Va a ingerir los tripomastigotos. Estos tripomastigotos iban a pasar a epimastigotos a nivel del intestino medio de la vinchuca, y después, cuando van a pasar al intestino posterior, se convierten en tripomastigotos. Pero estos tripomastigotos son especiales, se llaman tripomastigotos metacíclicos porque en realidad son un poquito más finitos, ¿tá? Que los tripomastigotos comunes que nosotros tenemos circulando en sangre.
Entonces, y son como más móviles, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque estos van a ser nuestra forma infectante, ¿tá? Van a ser la forma infectante para el mamífero. ¿Y por qué? Bueno, dijimos que el vector es hematófago, ¿no? Ella se va a infectar ingiriendo los parásitos, ¿verdad? Que tenemos en sangre. Pero la forma en la que inocula el parásito no es a través de la hematofagia. ¿Cómo es? Por las Por heces. la picadura y las heces, ¿no? O sea, Ahí está, está con en las las heces. heces e La ingresa persona, por la lesión cuando la epitelial. persona se rasca y... Ujú, bien, perfecto. Cuando nosotros hablamos de un vector biológico, tenemos distintos mecanismos de transmisión. Uno de ellos puede ser por inoculación, como por ejemplo la Aedes, ¿no? Que por medio de su picadura puede inocular el virus del Zika, cualquiera que quieran. O la leishmania, por ejemplo, en el caso de los flebótomos. Y hay vectores que tienen un mecanismo de inoculación que es por contaminación, que se llama. ¿Tá? Dijimos que estos tripomastigotos metacíclicos, que son la forma infectante, están en el intestino posterior de la vinchuca. Entonces, las vinchucas tienen algo muy particular, que en realidad es cuando ellas se están alimentando, cuando están ingiriendo sangre, por un mecanismo, agarran y se repleta su abdomen, se queda lleno a represión, y ahí enseguida defecan. ¿Tá? Pueden defecar durante el alimento o después de alimentarse. ¿Tá? La picadura dura más o menos 20 minutos, es una picadura larga, pero ellas tienen en su saliva distintas sustancias que actúan como un anestésico, entonces en realidad la persona no se da cuenta, o el animal. Están un ratito ahí alimentándose. Entonces, cuando se alimentan, defecan. Entonces, al defecar, van a salir todos estos tripomastigotes metacíclicos. ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí generalmente genera un poquito de prurito, la gente se rasca, o puede ser que quede cerca del ojo, cerca de alguna mucosa, y que por la mucosa pueden penetrar. ¿sí? Los tripomastigotos no van a penetrar sobre piel sana, tiene que haber alguna herida o tiene que ser una mucosa. ¿Qué es lo que pasa? Que estos bichos siempre van a ir a picar en lugares que están más expuestos. Entonces, principalmente es en la cara, cuando uno está durmiendo, o puede ser también a nivel de miembros superiores. ¿tá? Es como lo más característico que piquen ahí en zonas expuestas. Entonces nosotros dijimos, bueno, la vinchuca se alimenta, defeca, y si es una vinchuca que estaba infectada, nosotros nos vamos a rascar, van a entrar los tripomastigotes metacíclicos, se van a abrir paso, que dijimos que son muy móviles por los tejidos, y ahí se van a convertir en tripomastigotos para ser más móviles, pueden ir a la sangre, o lo que pasa enseguida es que empiezan a penetrar por células de ahí de la piel y vecinas, y se empiezan a convertir en amastigotos. ¿tá? Siempre que van a estar intracelulares, van a estar en forma de amastigoto, porque no dijimos cómo es, pero vieron que el amastigoto mide más o menos 2 micras, o sea, es muy chiquito, ¿tá? Porque es intracelular. ¿sí? Ven que tiene el núcleo, el kinetoplasto, es así ovaladito, y acá estaría el flagelo que no emerge. ¿tá? Pero esto no se ve a simple vista, se ve solo en microscopio electrónico. Nosotros vemos la forma como el amastigoto. Sí. Una pregunta, entonces si la vinchuca te pica y no está infectada, no pasa nada. No, porque la vinchuca te va a infectar solamente si tiene Trypanosoma Y es cruzi seca, a nivel de su claro. intestino, ahí está, y es seca. ¿sí? Pero la vinchuca se infecta a ella cuando pica un hospedero que tiene parasitemia. ¿tá? Bueno, entonces, algo más de esto, bueno, tienen que saber que la mastigota es la forma que va a estar a nivel de los tejidos, es hospedero vertebrado, que podemos ser nosotros, u otros mamíferos, que ahora vamos a hablar en nuestro país cuáles pueden ser, y lo que es característico es que se empiezan a formar nidos de amastigotos. ¿tá? Estos nidos que en realidad es porque dijimos que es la forma que se reproduce, se empiezan a reproducir adentro de las célula se rompe,
surgen los tripomastigotos por la sangre, van, infectan otra célula, este ciclo se repite mucho, pero llega un momento que se forman estos nidos de mastigotos que son muchísimos juntos a nivel del tejido, y estos nidos son los que van a quedar latentes en la fase crónica, ¿sí? Entonces, los podemos ver en cortes histológicos, ¿no? Los ven acá, todas estas cosas bien chiquitas. Eso es el músculo liso, no sé qué. Bueno, entonces seguimos con el ciclo. Acá lo completamos, ¿no? Una vez que cuando genera la parasitemia, que es más que nada en la fase aguda, si la vinchuca pica a ese ser, se vuelve a infectar y se vuelve a dar todo el ciclo de vuelta. ¿Está? Esta fase de que estamos con muchos tripomastigotos circulantes, se forman los nidos de mastigotos, se rompen y vuelven los tripomastigotos, es característico de la fase aguda. ¿Está? En la fase crónica lo que vamos a tener son estos nidos de mastigotos que van a estar como más escondidos, si bien algunos a veces se puede romper y pueden salir tripomastigotos y hacer una parasitemia, no son muy intensas. ¿Por qué importan estas cosas? Porque en realidad en la parte del ciclo, en la parte de la etapa de la enfermedad en la que nos encontremos, cambian los métodos diagnósticos. ¿Tá? Porque si nosotros estamos en una etapa aguda, vamos a estar buscando el parásito en sangre o por algún otro método directo, y si nosotros estamos en una etapa crónica, sabemos que esas parasitemias no son frecuentes y que los métodos directos no van a tener una buena sensibilidad, entonces ahí vamos a hacer métodos indirectos. ¿Tá? Vamos a hacer métodos serológicos, porque ahí ya nuestro sistema inmune tuvo el tiempo para generar anticuerpos y los podemos ver, ¿tá? Y hacer el diagnóstico con los métodos indirectos. Entonces sería un error, ahora después vamos a hablar de diagnóstico, pero sería un error pedirle un método serológico a un Chagas agudo, porque obviamente todavía no ha tenido el tiempo de generar los anticuerpos, ¿tá? Y al revés. ¿Entendieron el ciclo? Sí. Sí. Bien. Sí. Con esto ya estamos del otro lado. Después tenemos los ciclos de vida de Trypanosoma cruzi, que dividimos en doméstico y silvestre. ¿Esto por qué? Porque vieron que los triatominios, o sea, las vinchucas, tenemos distintas especies. Y hay una que es Triatoma infestans, que era el principal vector intradomiciliario. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de que estas vinchucas vivían adentro de las casas, adentro de las grietas de las paredes, en el techo de paja? Entonces esto va a formar lo que es el ciclo doméstico, y en el ciclo doméstico los principales hospederos, el principal reservorio va a ser el hombre, y podemos tener también al gato y el perro como está acá, y después tenemos un ciclo silvestre, que este ciclo silvestre se ha dado bueno, desde hace muchísimos años, y es el que seguimos teniendo acá en nuestro país. Y tenemos los distintos reservorios del ciclo silvestre, que sería la mulita, el tatú, el zorro gris, el zorrillo, ¿tá? Todos estos van a estar en el ciclo silvestre. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que son hospederos de Trypanosoma cruzi, y que las vinchucas que estén en este ciclo silvestre van a seguir infectando a estos animales y se van a seguir infectando de estos, ¿sabes? Entonces forman y mantienen este ciclo en la naturaleza. Porque viste que, si bien creo que es ilegal, hay gente que caza y come tatú mulita. ¿Se puede contagiar por comer carne de un animal infectado? ¿O cocinándolo correctamente no? Que la forma infectante es el tripomastigoto metacíclico, ¿no? Si la cocinás y los nidos de mastigoto y eso. El año pasado me hicieron la misma pregunta. No, nunca la había preguntado, me llama la atención, pero no. ¿Cómo nos podemos contagiar vía oral, que es un mecanismo de transmisión? Puede ser a través de... han habido brotes por ejemplo, en jugo de caña, ¿no? Porque las vinchucas se esconden adentro de la caña, entonces cuando hacen ni miran ni se tritura todo, entonces ahí uno se ingiere vía oral y va a ingerir todo lo que son los tripomastigotos que van a estar ahí en el intestino posterior. Y esto puede ser una carga muy alta de
inóculo y a veces, bueno, puede llegar a la muerte en muy poco, ¿no? Ese es un mecanismo. Después están a veces las vinchucas que se meten en las frutas, unas que se llaman acaí o algo así. Camila, vos capaz que sabes más que son de esos lugares. Azaí. Algo así. Bueno, Açaí es una fruta que en Brasil es muy común, que hacen helado de eso. Y el jugo de cana también allá es muy común. Entonces normalmente lo trituran todo de una y tal. Lo que queda será proteína, pero a veces un poquito más de proteína. miedo. Es el guarapo, ¿no? Sí, Sí, ellos en Brasil comen como la fruta esa ahí como con granola, ¿no? Por lo que yo vi. sí, es como que trituran todo de una manera congelada que sería un helado y te ponen granola, avena, frutas y ya, se come todo. Qué rico. Bien, ahora creo que vamos a ver mejor lo que son los reservorios. Acá, bien. Está los reservorios domésticos. El principal, vamos a decir que es el hombre, pero bueno, está el perro y el gato. Después tenemos los sinantrópicos, que son en realidad estos bichos que van a llevar, que están en el medio de lo que sería el ciclo silvestre y doméstico, ¿no? Como la comadreja, que sabemos que bien que se puede meter a los hogares, por ejemplo, o que puede habitar de manera silvestre. Entonces ella dicen como que se encarga de ir como renovando las distintas cepas de Trypanosoma cruzi que van a predominar en un ciclo o en el otro. Y los silvestres, acá tenemos el tatú, la mulita, estos son como los reservorios más arcaicos, y el Trypanosoma cruzi ahí vive casi en un estado de comensalismo, no le genera tanto la enfermedad. Y bueno, Perdón, una pregunta. Perdón, Ani. Una consulta. ¿Los sinatrópicos dijiste que estaban en medio de los dos? Sí, sería como que unen el ciclo doméstico Perfecto. con el silvestre porque habitan en las dos partes. En uno de los teóricos que está colgado lo explicaban como los que invitás a tu casa y los que no invitás pero están igual. Una cosa así. Ahí Que está. en realidad no es que vos los llevas a tu casa, por ejemplo el gato o el perro, pero sí andan por ahí girando cerca por la zona donde vivís, los alimentos, cosas, pero por eso están como entre medio. O sea, son animales salvajes que andan cerca igual. Exacto. Y bueno, esta es la distribución en Uruguay de Tratoma infestans. Esto es importante porque se consideraba, ¿no?, el área endémica antes, todo al norte del Río Negro. Y antes, por ejemplo, habíamos hablado que se hacían solo la serología embarazadas que estaban en esta parte, ¿no? Esta área endémica era donde estaba Tratoma infestans. Pero bueno, el área endémica también se ha extendido y se han encontrado focos de Tratoma infestans fuera del área endémica. Entonces, este es era el principal vector, ¿tá? Ahora nosotros dijimos que erradicamos la transmisión vectorial porque no hay un número de casos agudos importante como para decir que nosotros tengamos este tipo de transmisión, pero no es que hemos erradicado del todo el vector, ¿tá? Este vector se sigue encontrando en algunos lugares del Uruguay. Entonces, Tratoma infestans era originaria de Bolivia, de Cochabamba, que en ese lugar ella vivía de manera silvestre, pero en todos los demás lugares de América, y bueno, cuando llegó a nuestro país, se adaptó al domicilio y al peridomicilio, ¿tá? A este tipo de viviendas, y al peridomicilio, por ejemplo, los galpones, los gallineros, ¿tá? Y bueno, si hablamos del vector tenemos que hablar que es un artrópodo, ¿verdad? Con las características que tienen, ¿no? Son artrópodos con patas articuladas, que tienen un exoesqueleto quitinoso. Los artrópodos no crecen como crecemos nosotros, sino que crecen a través de las mudas, ¿tá? Ellos tienen que dejar todo este exoesqueleto quitinoso y mudar cada vez que quieren crecer. Entonces, como las arañas, por ejemplo, ¿no? Encontramos las mudas. Es un insecto, y parece medio bobo, pero bueno, tenemos artrópodos que no son insectos, ¿no? Que son arácnidos. Dentro de los arácnidos están las arañas, están los escorpiones, están las garrapatas, y tenemos artrópodos que están en la clase insecta, como la vinchuca, y que se distinguen por presentar una cabeza
un tórax, un abdomen, o sea, están divididas en 3 segmentos, y por presentar 3 pares de patas, un par de antenas y 2 pares de alas, que acá no se ve bien porque nosotros vemos el primer par, pero tienen 2 pares de alas. ¿Está? Entonces, dentro, ¿cómo está formada? Bueno, acá ven la cabeza tiene estos ojos, acá, esta es una vista de ventral, que sería, ¿no? El dorso del bicho a nivel ventral. Lo que tiene acá en la cabeza es lo que se llama la trompa o probóscide. Van a escuchar qué se dice. Esta trompa va a estar adaptada a la hematofagia. ¿Está? Todos los triatominios son hematófagos. Hay otras vinchucas que también. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que estamos frente a un insecto hematófago, ¿no? Porque ustedes lo ven ahora y dicen, bueno, puede ser parecida a varios bichos más de los que vemos. A veces los pacientes nos consultan con que los picó tal bicho, y bueno, nosotros tenemos que saber un poquito distinguirla. Muchas veces lo pueden llevar a la policlínica, o ahora nos están haciendo consultas más por WhatsApp, pero lo ideal sería que ante un evento accidental con un bicho no lo aprieten, no voy a decir que no lo maten, pero no lo hagan guasca, porque en realidad nosotros lo que hacemos es mirar, por ejemplo, la trompa y ver si es un insecto hematófago o no, y ver las distintas características para ver si de verdad es una vinchuca. ¿Está? El otro día me llegó una foto de un bicho que tenía la cabeza de un lado, el cuerpo para el otro, y era como tan imposible. Pero bueno, a grandes rasgos ya la sabemos distinguir bien. Tienen esta trompa que les decía que tiene 3 segmentos, que no pasa el primer par de patas. Ven, este es el primero y la trompa llega hasta acá. Entonces, esta es una trompa de un insecto hematófago. Hay insectos que son fitófagos, ¿no? Que se alimentan de jugo de savia de árboles, de las hojas, de néctar. Y la trompa de los fitófagos, pueden ver fotos, es una trompa que es bien fina, como la de la mariposa, por ejemplo, que es bien fina y que pasa el primer par de patas. Y después tenemos otros insectos que son predadores, que es decir, que se alimentan de otros insectos, y tienen la trompa que es como bien gorda y bien dura, bien quitinosa, porque con esta trompa ellos perforan el exoesqueleto de otros insectos. ¿Está? Entonces nosotros, pudiendo reconocer lo que es la probóscide, podemos decir si es un insecto hematófago o no. ¿Sí? Entonces hablamos de la cabeza, esto es el tórax. En el tórax se insertan las patas y se insertan los pares de alas, que dijimos que tiene 2. Está la vinchuca vuela, hace vuelos cortos. Más que nada planea también, ¿no? Dijimos que puede estar a nivel del techo, a nivel de las paredes, y en la noche, porque tienen hábitos nocturnos, tienen fototropismo negativo, que es que se llama, que huyen a la luz, se alimentan de noche más que nada, y de noche lo que hacen es salir como planeando de estos huecos de las paredes, y para este planeo se ayudan de uno de estos pares de alas, que es el par de alas membranoso, el que queda por debajo del primero. Porque esto es importante porque, bueno, ahora lo vamos a ver. El primer par de patas tiene una mitad que es quitinosa, ¿tá? Se llaman hemiélitros. Lo van a ver en el libro así. Esta morfología de las alas nos ayuda después a distinguir los estadios evolutivos del vector, los estadios ninfales que se llaman. Esto que ven acá es el abdomen, las alas lo cubren, pero todo esto es el abdomen del bicho. Acá a veces la hembra tiene como una escotadura por el aparato opositor, y lo que tiene de particular es esta franja acá, que ven que alterna líneas amarillas y negras, que se le llama conexivo, y que estas líneas amarillas y negras alternando son típicas de Triatoma infestans. ¿Tá? Nosotros con estas características decimos, esta es un Triatoma infestans. ¿Tienen alguna pregunta? Pues estaba viendo que decían cosas en el chat y unas que te están... Bueno, no sé si hablaban de la vinchu o de lo que estábamos hablando del juego. Era de la vinchuca y se generó un debate entre que era un asco y que era hermoso, dice Camila. Es que no puede ser hermosa, es horrible.
llegan a ser grandes, ¿tá? Llegan a ser, a ser 2, 3 centímetros, algunas de las más grandes. Entonces, vamos a seguir. Estos son lo que yo les decía, los estadios ninfales. ¿Qué pasa? Vamos a ver que los artrópodos tienen distintos ciclos. Lo más conocido, por ejemplo, es el mosquito, que el mosquito tiene un estadio de huevo, tiene un estadio de larva, en el caso de las de Aedes están en el agua, y tiene un estadio de pupa, que es como un capullo, o la mariposa, ¿no? El capullo de la mariposa, y después tiene un estadio adulto, que sería el mosquito, ¿está? Ese ciclo se llama ciclo completo u holometábolo. Dijimos, lo tienen los mosquitos, lo tienen las mariposas, muchos insectos tienen ese ciclo. Sería huevo, larva, pupa y adulto. Hay otros artrópodos que tienen un ciclo incompleto o hemimetábolo, que se llama, que es con estadios ninfales. Nosotros tenemos el huevo, del huevo surge una ninfa, y esta ninfa va mudando y va creciendo y llega al estadio adulto. Ven que son muy similares. Los piojos, por ejemplo, es un ejemplo también. ¿Tá? Ven que tenemos el estadio ninfal 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Tenemos 5 estadios ninfales hasta llegar al adulto, que era la imagen anterior. Estos estadios, todos se van a alimentar de sangre también, son todos hematófagos. ¿Sí? ¿Por qué importan? Porque vieron que el cuarto tiene un rudimento de mielitro, que es lo que le llamamos, y acá ya tiene alitas. ¿Esto por qué nos importa a nosotros? Porque cuando vamos a hacer el seno diagnóstico, para hacer diagnóstico de casos agudos, nosotros utilizamos estas vinchucas que son las de cuarto estadio. ¿Tá? Nada, ahora lo hablamos un poco mejor. Y bueno, después tenemos Triatoma rubrovaria, que acá yo lo veo más amarillo, pero es bien rojita. Profe, perdón, Del conectivo. Sí. ¿cómo se llamaba el ciclo incompleto donde estaba el estadio ninfal? Hemimetábolo. Gracias. Profe, hemimetábolas son estos, ¿verdad? La de la vinchuca, no es holometábola. Exacto. O sea, el holo sería cuando tenía metamorfosis, digamos, algo así, vendría a ser. Ahí está. Sí, hablamos de metamorfosis, bien. Hablamos de, imagínense el mosquito siempre, ¿no? El huevo, la larva que vive en el agua, la pupa que es como un capullito que también va a estar en el agua, y el adulto que es el mosquito. Y ven que hay también en ese tipo de ciclo van a estar en distintos lugares, ¿no? Uno va a estar en el agua y después otro va a estar volando, por ejemplo. En el caso de los ciclos incompletos, estos estadios ninfales van a vivir todos en los mismos lugares, ¿tá? En el caso de Triatoma rubrovaria, que es el principal vector silvestre, decimos que están en los montes, en las serranías, ellos más que nada van a estar en pedregales, y todos los estadios del insecto van a vivir en lo mismo y se van a alimentar de lo mismo. ¿Tá? Por ejemplo, las larvas de mosquito no son hematófagas, se alimentan de las cosas que están ahí en el agua. ¿Sí? Eso no los quiero entreverar, pero bueno, son como las diferencias de los ciclos que... Profesora, una pregunta que estaban hablando ahí en el chat. ¿Qué pasa cuando uno lo encuentra en la casa o lo ve en algún lado? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Fumigar o qué es lo que se recomienda? Bueno, primero que nada, agarrar uno de los ejemplares y ver si definitivamente es uno de estos. ¿Tá? Entonces lo pueden llevar al departamento, mandar fotos, y ahí se ve qué hace. Sí, generalmente se fumiga. No es tampoco tan frecuente, se han encontrado Triatomas rubrovaria acá en Montevideo, en la parte del cerro, en la parte de la fortaleza del cerro, que vieron que hay esos muros de piedra, se han encontrado, no se han encontrado parasitadas, pero sí sabemos que están parasitadas en su hábitat silvestre. Hasta ha habido en las últimas, no sé, ya casi 20 años capaz, pero bueno, hasta un 25% estaban parasitadas. Pero bueno, siempre se encuentran uno, no es, ya les digo, no es lo más frecuente. Sí se ha visto como una conducta a que podría en algún momento suplantar e irse al peridomicilio, no es lo habitual que pase, ni que lo encontremos. Pero siempre hay que tratar de preservar el ejemplar. No digo vivo, pero no todo desmenuzado, porque no, ahí es difícil la identificación. Esto va a correr lo mismo cuando vemos víboras y arañas también, ¿tá? Para saber qué hacer con cada ejemplar. Entonces, esta Triatoma rubrovaria es la que más tenemos ahora en nuestro ciclo silvestre.
Y bueno, estos son los escenarios del Uruguay, ¿no? Acá vamos a encontrar a Rubro Varian, lo que son la Serranía de los Pedregales, y acá era donde estaba Teratoma infestans, ¿está? Esta creo que es Chester, la grado 5 con la nena. Y bueno, los mecanismos de transmisión entonces, esto tienen que saber, el vectorial que es el que dijimos a través de su vector biológico, que son los triatominios, son las vinchucas, que sea por contaminación, y que en las zonas endémicas puede llegar a ser un 80%. Esto no son cifras de nuestro país, son cifras de a nivel mundial, ¿no? Que en las zonas muy endémicas de Chagas puede llegar a ser un 80%. El transfusional, ¿no? Si yo estoy cursando una parasitemia y me sacan sangre y se la transfieren a otra persona y tengo los tripomastigotos circulantes, lo voy a contagiar, ¿está? Esto pasa acá en nuestro país, ¿saben? No Profe, pasa. eso no se estudia. Bien, no pasa porque cuando donamos sangre nos hacen el estudio a todos de Chagas. Ahí va, eso es lo que iba a decir, que a todo donante se le pregunta si se tiene conocimiento, y si no, igualmente todos se estudian antes de realizar el trasplante. Igual que las embarazadas, ¿no? Sí, igual que las embarazadas, es un estudio obligatorio y es de denuncia obligatoria también el Ministerio de Salud Pública. Dentro de la primera semana, ¿no? Porque es del grupo B. Ahí va, de la primera semana. Del grupo A son las 24 horas y del grupo B son la primera semana. Tenemos entonces el transplacentario, que este es el que tenemos acá vigente, que nos va a importar, que puede llegar a ser un 3%, acá creo que sí, estaba entre el 2 y el 4 en las últimas encuestas que habían hecho, ahora debe ser un poquito menor, y después tenemos otros, dijimos el bioral, que fue el que estuvimos conversando, los trasplantes, que creo que hay una viñeta, pero bueno, nosotros sabemos que podemos tener, vieron que cuando nosotros estamos precisando un órgano, es muy importante, si es un donante que es relativamente sano y el órgano está en buenas condiciones, el trasplante es muy importante. Entonces la enfermedad de Chagas contraindica muy pocas veces el trasplante. Si es un trasplante renal y el donante tiene Chagas, se puede realizar el trasplante, ¿está? Pero por ejemplo, hay órganos que están contraindicados, creo que el que más está contraindicado es el corazón, ¿está? Otro puede, pero bueno, el trasplante de riñón se puede hacer. Pero puede ser un mecanismo de transmisión, ¿no? Que estamos, porque si yo tengo un órgano que tiene nidos de amastigotos del Trypanosoma cruzi y se lo coloca a un paciente que está inmunodeprimido, porque cuando vamos a hacer el trasplante de órgano, el paciente tiene que estar inmunodeprimido para no hacer un rechazo, puedo generar un Chagas agudo, ¿tá? Entonces es un mecanismo de transmisión. Después accidental en accidentes de laboratorio, y no veo esto que dice acá, etc. Y después podemos tener las reactivaciones en los inmunodeprimidos que estamos hablando, por ejemplo, el paciente trasplantado puede ser un chagásico crónico y que en su inmunodepresión pre y post trasplante se reactive el Chagas, ¿tá? Pero bueno, eso no sería un mecanismo de transmisión, sino una reactivación. Si quieren, levanten la mano para hacer preguntas, porque el chat lo veo ahí tintinear, pero no. Estaban hablando de la asistencia, unas personas que habían puesto el segundo nombre en vez de primero. Bueno. Entonces acá tenemos la situación en Uruguay, la transmisión vectorial que está interrumpida desde el 97, la transfusional que está controlada, la única vía de transmisión es la congénita. Un poquito más rápido. Entonces, ahora sí, la clínica. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta a la anterior? ¿Está controlada, tipo, en casi, digamos, entre comillas, erradicada la transmisión vectorial? ¿O hay algún porcentaje así que sería, no sé, Nosotros lo declaramos erradicada, pero sabemos que puede tener que podemos tener algún caso, sí. Porque yo no me acuerdo qué año fue. Pero porque eso, yo conozco a alguien que hace como 2 años, creo que fue, o 3, le diagnosticaron y en realidad parece que fue por vector, pero no sé si fue lo último o si hay todos los años algún caso así. No es tan frecuente. Creo que... Si salís al campo te puede... Me suena a 2008, pero hubo un caso que fue un poco antes de que yo entrara al grado 1, que eso fue en el 2014, y creo que había sido un poco antes.
2010, no sé, que era un caso de un monteador que había dormido la siesta abajo de los árboles, en un monte, y que hizo un signo de Romaña, que ahora vamos a ver, y que estuvo un mes, no me acuerdo si fue en Salto o en dónde, pero bueno, sí, era por ahí. Entonces ese paciente tenía un edema bipalpebral y estuvo dando vueltas como un mes por eso, ¿no? Porque se lo trataba como una infección bacteriana, etcétera, hasta que bueno, llegó alguien y dijo, esto es un signo de Romaña, y bueno, era justamente un Chagas agudo y se hizo el diagnóstico. ¿Tá? O sea, puede pasar, porque nosotros decimos que tenemos Teratoma rubrovaria que está parasitada y que va a estar en el ámbito silvestre. Así que sí, pueden haber casos agudos. Sí. El edema bipalpebral, ese que vos decís, ¿dónde se genera? Que no lo ubico bien, o sea, ¿en qué parte en la cara, supongo? Sí, acá. En el ojo. Sí, correcto. La pálpebra del ojo, chiquilines. Ahí está, sí. Pensé que había una foto más linda, pero no, van a encontrar fotos en internet y en los libros. Es un edema que es de los dos párpados, por eso decimos, ¿no?, que es bipalpebral, y que sería el chagoma de inoculación, pero a nivel del ojo se le llama así, signo Romaña más. Nosotros dijimos que la vinchuca iba a picar más que nada a partes expuestas, y cuando pica cerca del ojo y defeca ahí y nosotros nos rascamos, entra a través de la mucosa ocular y genera lo que es el signo de Romaña. Es muy característico. Una pregunta del anterior, ¿no? Cuando tenés una persona inmunodeprimida en que, digamos, de alguna manera se reactiva, es como que fuera agudo, básicamente, ¿no? Sí, como que... sí, las reactivaciones las tratamos como Chagas agudos, sí. Eso es re importante porque le vamos a hacer un tratamiento. Entonces, la etapa aguda tenemos que casi de la clínica, casi siempre, y el 95% de las veces más o menos, es asintomática. ¿Tá? Pero puede haber un 5% que sí podemos tener lo que se llama el chagoma de inoculación, que es el lugar de la picadura, que puede ser el signo de Romaña, o puede ser una lesión así como la ven así, abonosa, como símil roncha o símil nódulo eritematoso, a nivel de miembros superiores, por ejemplo. ¿Tá? Eso es el chagoma de inoculación que se llama, que es el lugar donde va a entrar el tripanosoma. O después podemos tener sintomatología inespecífica, ¿no? Como una fiebre sin foco, un síndrome febril prolongado en niños. Más que nada las fases agudas, ya les digo, se veía antes en niños en zonas endémicas, pero tenemos otros tipos de etapas agudas que pueden ser cuando nosotros hacemos un contagio vía oral, que dijimos que hay mucho inóculo, muchos tripanosomas, y ahí podemos generar una miocarditis fulminante, podemos hacer meningitis, y bueno, fallecer el paciente. Y tenemos también etapas agudas en... Perdón, no entendí. ¿Inóculo oral? ¿Cómo? ¿Pero de las personas, de mano a mano? No, cuando nosotros dijimos que nos tomamos el jugo de caña con vinchucas, vinchucas parasitadas, imagínense que creo que dentro de 1 milímetro cúbico de ese podían haber hasta más de 3.500 parásitos. Entonces imagínense si nosotros comemos una vinchuca infectada, lo que puede ser, ¿no? Desde shock anafiláctico, porque es algo que está entrando y que es muy desconocido para nosotros, hasta en accidentes de laboratorio que se ha dado también, ¿no? Manipulando el parásito, hacer severas parasitemias con meningitis, con miocarditis y llevar a la muerte. Entonces estamos diciendo los escenarios de enfermedad de Chagas aguda. Dijimos que puede ser vectorial, donde podemos ver o no el chagoma de inoculación, pues puede haber fiebre o no, después puede haber hepatoesplenomegalia, podemos tener poliadenomegalias, ¿no? Muchos ganglios, como más inespecífico. Otros tipos de Chagas agudos pueden ser un Chagas congénito, por vía vertical, un bebé que nace con enfermedad de Chagas es un Chagas agudo, y las reactivaciones. ¿Tá? Acá vemos que, si ya vamos a hablar un poquito de la enfermedad transfusional, también hay que hablar, es un Chagas agudo. De la vertical, que tenemos que tener en cuenta que esta parasitosis se puede transmitir en cualquier periodo de la gestación, si bien es más difícil que se transmita en el primer trimestre porque la placenta no está del todo formada, pero bueno, se ha visto que sí se puede transmitir también.
la podemos transmitir en cualquier periodo de la gestación, la madre chagásica, y en cualquiera de los embarazos. ¿Está? Bien, y van a variar un poquito los periodos, ¿no?, de incubación. Después de la fase aguda, viene una fase que, bueno, que acá no está tan así, pero que le decimos fase indeterminada, o bueno, que puede estar dentro de la etapa crónica. En esta etapa dijimos que no vamos a tener muchas parasitemias, que vamos a tener alojando los nidos de amastigotos, y que se va a caracterizar por la presencia de anticuerpos, de pruebas serológicas positivas. Esta etapa indeterminada puede durar años o puede durar toda la vida, sin manifestar síntomas. ¿Está? Esto que estamos hablando. Y después hay un porcentaje de pacientes que es menor, que van a evolucionar a la etapa crónica sintomática, que es lo que estábamos hablando, la cardiomegalia chagásica, ¿no? Hay dilatación de todas las cavidades cardíacas, puede haber también, se va afinando la punta, aneurismas de la punta del ventrículo, entonces aparte de dar insuficiencia cardíaca, también dijimos que va a atacar a las células de la red de conducción cardíaca y nos puede generar arritmias. Puede generar cualquier tipo de arritmia, la más característica es el bloqueo de rama derecha. Después podemos tener la fase crónica, entonces, si se tienen que acordar de algo, se van a acordar de la afectación cardíaca y de la afectación del tubo digestivo, que puede ser a nivel del esófago y del colon. También va a generar agrandamiento y va a generar megaesófago y megacolon. Esto que puede pasar, bueno, además de reflujo, todas esas cuestiones a nivel del colon se pueden formar grandes fecalomas y bueno, pueden hacer obstrucciones intestinales. ¿Puedo hacer una consulta sobre eso? Decía en el libro que en realidad como que había afectación de toda la parte de inervación del sistema nervioso, entonces como que, no sé, no lo decía bien, pero yo asumí como que debía disminuir el peristaltismo, ¿no? Entonces, tipo, no entiendo bien la relación del agrandamiento con que baje el sistema nervioso autónomo. No sé si se entiende la pregunta. No. A ver, déjame pensar. O sea, se va destruyendo también el músculo liso y el sistema nervioso autónomo, entonces ahí dejas de tener peristaltismo, empiezas a acumular la materia y esto te genera los fecalomas y las obstrucciones intestinales. ¿Era eso? Sí, claro, pero no entendía cómo se agranda si hay menos inervación. La patogenia es muy, muy discutida también. Hay distintas hipótesis. Hay hipótesis de, por ejemplo, de que a nivel de la fase aguda es que se da todo el daño y toda la destrucción también del sistema nervioso autónomo, y que se manifestaría más tarde. Después hay hipótesis que dicen que habría un mimetismo molecular, o sea que la reacción inmune el ataque a las células desencadenaría que salgan de las células antígenos que no estaban expuestos y que nuestro propio sistema inmune forme anticuerpos como autoanticuerpos y que es más daño del sistema inmune que del tripanosoma. Eso lo pueden leer también. Está como muy discutido, nadie se va a ir a lo fino de la patogenia, sino que... La hipótesis inmunitaria, ¿sería eso lo que estás diciendo? Ay, no te escuché, ¿qué? Y eso lo que estás diciendo es eso, que era la hipótesis neurógena por un lado, y la hipótesis, que no me acuerdo si era autoinmune, creo que era la descripción. Ahí está, sí. Pero bueno, por eso, nadie se va a ir muy fino a la patogenia porque está como discutida, si tengan como esas cositas que dijimos en cuenta, y lo que es importante, bueno, cómo distinguir la enfermedad aguda de la crónica, que la aguda se va a caracterizar por una parasitemia en sangre, y la crónica por positividad de anticuerpos. O sea, porque yo justo tenía una duda por la idea esa del autoinmune, porque buscando así justamente por ese tema, googleando un poco algunos artículos y cosas, vi que algunas cosas hablaba como de cierta incidencia de glomerulonefritis en pacientes chagásicos, y que decía que podía tener alguna relación, y como justo uno de los casos tiene que ver con eso, pero no creo que va por otro lado el caso, pero solamente me quedó la duda. No, claro, no. Una pregunta, profesora, no veo si alguien está levantando la mano, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Sí.
lo último que dijiste que me pareció interesante en la etapa aguda, parasitemia en sangre, y la etapa crónica, ¿qué fue lo que dijiste? Anticuerpos. ¿Tá? La etapa crónica la podemos dividir en crónica asintomática o indeterminada, que se le dice, y en etapa crónica sintomática. No todos los pacientes entran a una etapa sintomática. El porcentaje es mucho menor. Gracias, profe. Y cómo, o sea, nosotros, por ejemplo, hacemos el diagnóstico, voy a donar sangre y sale que soy Chagas positivo. Entonces, yo no tengo síntomas. Ahí entro en la categoría de indeterminada o harían algo más. Perdón, ¿puedes repetir la situación? Y por ejemplo, yo voy a donar sangre y me hacen el diagnóstico de Chagas, pero no tengo ningún síntoma, ni gastrointestinal ni cardíaco. Te estoy contando que no tengo nada. ¿Entro ya en la categoría de crónica indeterminada? ¿O a ver estrella? Y no, hay que esperar la serología, ¿o no? Como que Tengo habría que la hacer serología positiva. ¿no? O algo de eso, con anticuerpos. Depende. Claro, con antígenos diferentes, reaccionando a antígenos diferentes los anticuerpos, por lo menos 2 estudios diferentes, o algo así, para dar el diagnóstico, algo así era, ¿no? Eso es lo que yo había leído. Está bien, con un ELISA solo, una hemoglutinación, no, me tienen que hacer la inmunofluorescencia para confirmar, ahora lo vemos, pero lo que digo es que a todos los que se les hace el diagnóstico serológico, aunque no tengan síntomas, hay que hacerles estudios, porque yo capaz que no tengo síntomas, pero me hacen una fibrogastro y tengo un megasófago, o me hacen un electro y tengo una arritmia que todavía no está detectada, ¿tá? Entonces para entrar en la categoría crónica indeterminada o asintomática, periódicamente, o por lo menos anualmente, tenemos que tener estudios a nivel, valorados, ¿no? Por un médico que puede ser un médico general, un médico internista, por ejemplo, que nos estudie todo el nivel digestivo y a nivel cardíaco, que es como lo principal. Y si yo ahí no tengo ninguna alteración, bueno, estoy en la etapa indeterminada. Ya si tengo alguna alteración, ahí puedo estar estoy en la etapa crónica per se, porque bueno, ahí puedo tener riesgo, ¿no? Si tengo una arritmia, de tener muerte súbita, por ejemplo, de llegar a después tener una insuficiencia cardíaca. Perdón, ¿tá? profesora, no entendía y entonces me entreveré, porque si la crónica se divide en 2, en la que es asintomática o indeterminada como sinónimos, había entendido yo, pero que Claro, está pero dentro no. de lo crónico. A lo que voy es que a cualquier paciente puede parecer, si yo le hago la No, serología... sí, eso te entendí, pero para que yo diga que esta persona tiene Chagas crónico, asintomático o indeterminado, tengo que encontrar un signo clínico paraclínico en realidad. No podés encontrar el signo. Tiene que no tener lo puedo encontrar. todo normal. Tiene que tener todos los estudios normal. ¿Tá? Entonces, los que tienen estas alteraciones son los crónicos sintomáticos. Sí, porque capaz que tenías una arritmia, pero no tenías un síntoma. A lo que voy es, la definición es como muy cuadrada, ¿no? Pero ustedes sepan que si tienen un paciente con una serología positiva, lo van a tener que ir a estudiar. ¿Tá? Aunque el paciente diga, no, a mí no me duele el pecho, no tengo palpitaciones, no, a ese paciente hay que estudiarlo, ¿tá? Porque solo con su relato no nos vamos a quedar. ¿Sí? ¿Me expliqué ahí? ¿Quedó? Sí. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Y cada cuánto se estudian? ¿Una vez sola o los repetís? Tipo, en el No, tiempo. generalmente tienen controles anuales, sí. Es lo ideal que tengan anual. Si no tienen ninguna alteración, ¿no? Si es un Chagas crónico con alguna alteración, eso sí, a criterio del médico tratante, se hace el tratamiento sintomático de lo que tenga. Se hace insuficiencia cardíaca, arritmia, etc. Pero si no se tiene alteraciones, ¿trata? Y bueno, si tienes una arritmia, eso lo valora el cardiólogo. Hay que ver qué tipo. ¿Tá? No, pero por ejemplo, ¿y si es asintomático? ¿No se le da nada? Bueno, ahora vamos a ir a la parte de tratamiento. Vamos a ver qué hacemos. ¿Tá? Entonces, en cuanto al diagnóstico, tenemos acá, habíamos dicho que la etapa aguda se caracterizaba por la parasitemia, entonces vamos a hacer métodos de estudio directos. ¿Tá? Vamos a ir a buscar ese parásito en sangre. Y hay varios. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si nosotros hacemos una extracción de sangre y miramos eso al microscopio, si bien va a ser 100% específico, porque el que lo va a estar mirando va a decir, esto es un tripanosoma y no es otra cosa,
es muy poco sensible, ¿tá? Hay otros métodos que aumentan la sensibilidad, que se basan en centrifugar la sangre, como el Strut y el micromatocrito, que ya no se hacen casi, se hacían el micromatocrito más que nada en bebés, porque en realidad usa la sangre capilar. Y después tenemos los dos que más se hacen ahora, el seno diagnóstico, que se hace en el departamento, que somos el único lugar del país que lo hacemos, y la PCR, que todavía no la tenemos de rutina y que no está bien estandarizada, pero bueno, nos puede ayudar en algunos casos, ¿está? Si tienen que acordarse de un estudio, acuérdense del seno diagnóstico, que ahora explicamos cómo se hace, ¿tá? Es un método directo, a ver si está por acá. Ay, no lo ponen. Bueno. El de las vinchucas no están infectadas. El seno diagnóstico es un estudio que nosotros hacemos, le hacemos al paciente, le hacemos más que nada a los recién nacidos, que son los que vienen que podrían ser un Chagas agudo. Nosotros lo que hacemos es poner en una cajita ninfas de vinchuca del cuarto estadio de Triatoma infestans, ¿tá? Que se crían, que no están infectadas, que se crían en el departamento, en el insectario. Estas vinchucas se ponen en una cajita, se les tapa se hace una tapita con una media cancán y se pone dada vuelta. Entonces, sobre la piel, generalmente puede ser sobre el antebrazo o sobre el muslo del bebé. Entonces, estas vinchucas de cuarto estadio, que son muy chiquititas, lo que van a hacer es alimentarse. Dijimos que no duele, porque generalmente tienen como una anestesia con la saliva, entonces a veces el bebé está lactando o está durmiendo, no se da ni cuenta. Entonces esperamos un tiempo, 20 minutos, media hora, se saca esa cajita y se guardan las vinchucas. ¿Por qué se guardan y no lo miramos enseguida? Porque nosotros sabemos que si una vinchuca ingirió alguno de los tripanosomas, tiene que pasar de 10 a 30 días para que se empiecen a formar los epimastigotos y los tripomastigotos metacíclicos. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Bueno, se revisan a los 10 días, si son negativas se vuelven a revisar al mes, por ejemplo. ¿Y cómo se revisan? En realidad se agarra la vinchuca con una pinza, se aprieta la parte inferior del abdomen y de ahí salen la materia fecal, ¿no? Lo que serían los fecalitos. Eso lo ponemos al microscopio y como nosotros dijimos que si la vinchuca ingiere un tripanosoma se va a replicar a modo de epimastigoto en el intestino, nosotros ahí podemos ver un montón de tripomastigotos al microscopio si era un paciente positivo, ¿no? Si la vinchuca pudo ingerir un tripanosoma de la sangre. Entonces, es un método... Para que viva la vinchuca, porque como come sangre, ¿cómo haces para el cultivo de...? Bueno, nosotros tenemos en parasitología, ay perdón, ni que te dale, corto, dale. sí. No, dale, Nosotros en parasitología tenemos un criadero, ¿tá? Que lo tenemos desde lo que son ninfas hasta que son adultos, y lo podemos alimentar, normalmente lo alimentamos con sangre de palomas, ¿tá? Ahora lo estamos haciendo por sangre de palomas, y ellas así se alimentan. Y normalmente dejamos la de cuarto nivel, de cuarto estadio, un tiempo de hambruna, que queden sin comer para que estén listas para hacer el seno diagnóstico. O sea, pero ellos pueden comerla, aunque no estén en un animal. Claro, cualquier animal de sangre caliente, ellas se pueden alimentar. Ah, pero vos le pones una paloma para que coma o le pones la sangre y esta la come. De la misma manera que hacemos el seno diagnóstico, le apoyamos la cajita en la paloma. Entonces ella pica la paloma y se alimenta de ahí. ¿Y no se puede contagiar la paloma entonces y después por ahí No, nuestras vinchucas son todas sanas. O sea, son todas sanitas. Sabemos que no están contaminadas. ¿Qué es lo que pasa? Las aves son refractarias al ciclo del que no pueden hacer el ciclo. Las aves son animales de sangre fría, si bien ellas se alimentan de estos animales, no se da el ciclo del tripanosoma en ellas. Claro, por eso usamos las aves. Paciente, la paloma después estuviera infectada y infectar a No, después que usamos las vinchucas para hacer el seno diagnóstico, ellas son eliminadas, ¿tá? Esas vinchucas no vuelven al criadero. Claro, yo sé en el tiempo intermedio entre que las inoculás, digamos, pican a la persona y
esperás a que realmente que tengan los tripanosomas? Esa era la pregunta en realidad, que en ese periodo pudiera pasar que infectaran alguna paloma. O Claro, si son no se van a infectar porque son refractarias al ciclo del tripanosoma, ¿tá? Entonces, no preocuparnos. Después, si hay una vinchuca positiva, obviamente la guardamos con mucho cuidado. Y lo que podemos hacer para mantener la cepa es sacar se sacrifica el insecto positivo. Lo que hacemos es, del contenido intestinal, se inocula a un ratón, entonces se mantiene en el ratón la cepa para poder tipificarla y bueno, seguir estudiando, ¿tá? Pero es una manera de mantener nuestras cepas de Trypanosoma cruzi. Perfecto, gracias. Entonces, dijimos que el senodiagnóstico, bueno, es un excelente método de estudio directo porque tiene una sensibilidad muy alta, que puede ser cercana al 100%, porque dijimos que si hay un tripomastigoto ya en la sangre que ingirieron estas vinchucas, se va a multiplicar muchísimo en el intestino y es como un método de amplificación biológica, como si fuera una PCR, pero bueno, de otra manera, que nos permite hacer el diagnóstico. Y esto es re importante en el caso de los recién nacidos, porque nosotros, si le hacemos una serología a un recién nacido, vamos a tener un problema. ¿Cuál es? ¿Qué les parece? ¿Los anticuerpos maternos? Ahí está. Nos va a dar siempre positiva porque van a persistir los anticuerpos. Entonces, si le queremos hacer una serología, le tenemos que hacer a partir de los 9 meses. Pero nos está apurando que queremos hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque si nosotros, cuanto más antes iniciamos el tratamiento del nacimiento, cuanto más antes de lo que haya sido el parto se inicia el tratamiento, aumentan muchísimo más las probabilidades de curación. Entonces, el senodiagnóstico es ideal para estudiar a los recién nacidos, ¿tá? En el caso de que, bueno, de que no se haya podido hacer, siempre se puede hacer la serología, pero después de los 9 meses, ¿tá? Una pregunta, ¿el senodiagnóstico dijiste que era más específico que sensible? No, todos estos métodos directos son 100% específicos, porque nosotros vemos el tripanosoma y es eso y chao, no hay manera de que nos dé un falso positivo, ¿tá? Ahora, la sensibilidad varía. Un examen directo en sangre, tu chance de, cuando sacaste sangre, encontrar el tripomatigoto circulante varía, ¿tá? Es mucho menor, pero la sensibilidad del senodiagnóstico, al yo amplificar el agente adentro del intestino de la vinchuca, puede ser hasta casi un 100%. ¿tá? Pero si justo la vinchuca no lo agarra, o sea, podés tener falsos, eso es lo que voy. En los estudios se ha visto y se ha calculado esta sensibilidad, ¿no? Se ha comparado con otras técnicas y por eso decimos que es, ¿sí? Se ponen como, no me acuerdo Camila cuántas eran, como 10 de cuarto estadio. Son 15 vinchucas que ponemos en la cajita y se estudian todas, están en la totalidad de todas. Y estudiamos a los 20, a los 40 y a los 60 días en totalidad. Por algún lado la captás, estás bien. Es que la captamos porque la captamos, la vamos cazando. Bien, tenemos entonces después la etapa crónica, que acá dijimos que el paciente va a tener los nidos de mastigotos y no va a tener parásitos circulantes, entonces nos vamos a ayudar de los métodos indirectos buscando anticuerpos. Que estos los conversamos la semana pasada, si se acuerdan, teníamos la hemoaglutinación indirecta, tenemos la inmunofluorescencia indirecta y tenemos el ELISA. Siempre nosotros hacemos técnicas de screening antes de hacer técnicas confirmatorias, porque estas técnicas de screening son muy sensibles, ¿tá? Entonces, podemos captar la mayor parte de nuestros pacientes positivos, ¿sí? Pero tenemos que confirmarla con una técnica que sea muy específica, como es la inmunofluorescencia, ¿tá? Porque si nosotros captamos un falso positivo, con la técnica de confirmación lo descartamos, ¿tá? Entonces, ¿se acuerdan de la hemoaglutinación? Que nosotros teníamos una plaquita. Nosotros siempre en estas técnicas usamos el suero del paciente, el suero que probablemente tenga anticuerpos, y en el caso de la hemoaglutinación indirecta, lo que tenemos son reactivos, glóbulos rojos comerciales que tienen pegados el antígeno de Trypanosoma cruzi. ¿tá? Entonces, si yo le echo
el suero de mi paciente y este suero tiene anticuerpos, se va a pegar el antígeno con el anticuerpo, que está el anticuerpo, perdón, con el antígeno que está en el glóbulo rojo, y esos glóbulos rojos aglutinan y nosotros lo podemos visualizar. ¿Tá? Esta técnica es una técnica que puede ser semi-cuantitativa, o sea, se puede titular. Cuando nosotros la titulamos, títulos mayores de 1 en 32 son positivos. Perdón, me estoy fijando, de 1 en 16 son positivos. Y después tenemos la técnica de ELISA, que también es otra que usamos mucho como screening, que bueno, se puede usar en realidad cualquiera de los dos, y esto depende mucho del laboratorio. Por ejemplo, nosotros tenemos la hemaglutinación indirecta ahí en higiene, pero en la mayoría de los centros tienen un ELISA. Siempre lo confirmamos con la inmunofluorescencia indirecta, que acá se acuerdan que tenemos la laminita con los epimastigotos pegados, que son epimastigotos de cultivo. ¿Se acuerdan que dijimos que los epimastigotos van a estar en el intestino medio de la vinchuca? O si nosotros hacemos cultivos van a estar, es la forma que se reproducen los cultivos. Entonces, pegamos esos epimastigotos de laboratorio en la lámina, viene ya pegada, y le arrojamos el anticuerpo a mi paciente. Después se le arroja un anticuerpo conjugada con la fluoresceína, que si nosotros lo miramos al microscopio en una determinada longitud de onda, se va a excitar, va a generar la luz, y también se puede titular. Entonces, títulos mayores de 1 en 32 son positivos. ¿Se acuerdan de las explicaciones de la técnica? Pero lo que no entiendo de dónde sacan los epimastigotos, porque tienen que raspar células. No, son cultivos celulares que se hacen. Claro, yo no tengo experiencia porque no hacemos cultivos celulares, pero sí, y se mantienen, se van manteniendo vivos. ¿Alguna otra pregunta? Pero vos pones en la plaquita las antígenos de epimastigotos. La lámina te viene con los bichos pegados. Claro, pero después le metés la serología, la sangre, y ahí se le pones pega. el suero, sí, con una pipeta arriba. Yo Bueno, pensé que nada, ¿no? Son pocillos. Se le pone el suero yo y pensé se que le pone el reactivo. No, yo pensaba que los epimastigotos eran intracelulares y no estaban en la serología. Ah, no. El epimastigoto es el que se parece al tripomastigoto. Entonces lo que nosotros vemos después es el bicho todo brillando. Y si florece todo homogéneo, decimos que es positivo. Y se puede titular. ¿Para qué nos sirve también? Bueno, para decir que es positivo, obviamente, y después para ver una cura serológica. Que ahora vamos a hablar de eso. Bien. ¿Alguna duda del diagnóstico? Siempre tenemos que hacer, que tenemos que confirmar con la inmunofluorescencia, ¿está? Porque es el más específico. Y bueno, después el tratamiento, que esto a veces genera como un poquito de debate. En la etapa aguda, todos tienen indicación de tratamiento. Está en aguda clásica, estos casos que estábamos contando, un accidente de laboratorio, si es un paciente trasplantado, hizo un Chagas agudo porque su donante era positivo, o si es un paciente inmunodeprimido, tuvo una reactivación, siempre los vamos a tratar. Y está descrito también que se tratan todos los niños seropositivos menores de 14 años. Este límite es como muy arbitrario, pero bueno, se ha visto que las chances de curación en menores de 14 años son mayores. ¿Qué pasa cuando son adultos en un Chagas crónico? Bueno, ahí las tasas de curación son prácticamente casi nulas, ¿no? Pero nosotros tenemos la medicación, ¿no? Por eso también tiene efectos secundarios, porque capaz que por eso también, por el balance entre los beneficios y los problemas, ¿no? Lo que pasa es que la medicación también va a ir a un Chagas aguda porque va a atacar todo lo que son las formas que están circulando. Cuando nosotros tenemos un nido de amastigotos y esos nidos están ahí, la medicación tampoco es en ese sentido eficiente. Claro.
Uno siempre se lo debe ofrecer, ¿no? al tratamiento y se va a monitorizar. Y bueno, lo más probable es que no haya una cura, pero se lo ofreces y bueno, Ahí va. se ha visto Leí que también que embarazadas y mayores de 60 está contraindicado. sí, porque es teratogénico. Si es la mamá, nosotros, o sea, a la embarazada, si se le hace el diagnóstico como screening durante el embarazo, lo primordial va a ser controlar a esta embarazada y que su bebé, sabemos que puede tener una chance de ser Chagas positivo, hacerle el diagnóstico y el tratamiento al bebé. A la mujer embarazada no, y en lactancia tampoco. Y bueno, los tratamientos deben estar acá, ¿sí? Son estos dos, nifurtimox y besnidazol. Este es el que tenemos acá. No hay en solución, entonces tenemos que pisar la pastilla para darle a los niños. Y bueno, la dosis es por kilo. ¿Qué pasa? Tienen sí muchos efectos adversos, más que nada gastrointestinales, pero bueno, pueden dar reacciones adversas en piel, pueden dar algún toque medular con anemia, plaquetopenia. Entonces, claro, no es como, bueno, lo damos y chao. Siempre se conversa, ¿no? con el paciente, si quiere o no quiere tratar. Pero las situaciones propias del tratamiento que tienen que saber son estas. El único disponible es el Comunifurit. Bueno, me sale pronunciar, pero el otro no. El Bernidazol no está. Benzinidazol, bueno, no se sale. Benzinidazol, ese no está. Porque yo he leído como que es poco menos tóxico ese que el otro, pero no sé. Puede ser, sí. Siempre contamos con el nifurtimox. Y bueno, también es un tema, ¿no? de los laboratorios, que no les rinde tampoco mucho hacerlos acá. Vamos a ver cuando demos la asteniasis, que el praziquantel, que venden para uso humano, es re difícil de conseguir. Y le decimos a los pacientes que vayan al CHUI que busquen, y a veces se habla con el laboratorio para ver si les quedan algunos comprimidos porque no se distribuyen. Una pregunta. Ay, Por perdón. ejemplo, en el caso de trasplantados, como es el caso que está en la historia clínica, yo busqué a ver qué tratamiento había y recomendaba para trasplantados que tuvieran Chagas, es el segundo, el que no está disponible, porque decía que era más menos tóxico, pero bueno, obviamente si no hay otro. Puede ser, sí. ¿Tienen algunas dudas de las preguntas? Porque si, a ver, lo voy a poner acá, a ver si las podemos ahora con la clase. Ani, los chicos preguntan si en estado crónico le realizan también tratamiento. Eso se conversa con el paciente, se dice que las chances de curación son muy pocas, pero que generalmente si es un adulto joven, se le ofrece y se hace, y bueno, después si es más mayor, bueno, se conversa con el paciente y si el paciente está de acuerdo se puede realizar el tratamiento. Eso no hay ningún problema, pero bueno, le tenemos que transmitir las expectativas al paciente, ¿no? Cuando es un Chagas que tiene sus alteraciones, ya es un megacolon, es un megasófago, todo eso, bueno, va a ser el tratamiento sintomático con el cardiólogo, con el gastroenterólogo, ¿está? El daño ya está hecho. Y dijimos que por la patogenia muy probablemente que ese daño se haya hecho en la etapa aguda, ¿no? Entonces, bueno, esta era la viñeta 1 que le daban a una mujer de 39 años, que había tenido 3 embarazos, 3 partes vaginales y 3 hijos vivos, y que tiene una serología reactiva para Chagas. Entonces, le hicieron el diagnóstico en un banco de sangre. Y bueno, esto, ¿se puede realizar el diagnóstico de Chagas con un ELISA reactivo? ¿Solicita otro estudio? ¿Ahí qué piensan? No sé si se puede hablar o sí, hay que levantar. Con los médicos, perdón. Bueno, iba a decir es que lo que habíamos dicho hoy, ¿no? De que por lo que leí es como que con un solo estudio, ¿no? Como que faltaría la inmunofluorescencia, algún otro estudio. Perfecto. Independiente, para tener el diagnóstico tenés que tener por lo menos 2, digamos. Ahí está, vamos a elegir Bien. ¿Y por qué no se realizó la serología para la enfermedad de Chagas durante los 2 primeros embarazos? Es a partir del 2018 que está obligatorio. Perfecto, porque antes solamente se hacía serología a las embarazadas que provenían de área endémica, que eran todos esos departamentos del norte del Río Negro, o si eran usuarias del Pereira Rosell, y a partir de el 2018 se hace a todas las embarazadas. Lo que no me queda claro
no se lo hicieron por la bebé de 6 meses, porque eso no dice nada. Eso que- Bueno, a veces se escapan del sistema y nada, y es deber, ¿no?, de la partera, el ginecólogo, recordar de que la paciente tenga todas las rutinas. Pasó hace unos años, no me acuerdo si era 2018, no me acuerdo. Creo que yo era grado 1. Bueno, era un bebé de Florida, que obviamente no se había realizado el diagnóstico con la mamá, y era un bebé que había nacido con un bloqueo auriculoventricular, tenía frecuencia cardíaca re bajita para lo que tienen que tener los bebés. Entonces ahí el médico se consultó a ver cuál podría ser la causa de ese bloqueo, cayó en manos de un infectólogo pediátrico que sospechó Chagas. Bueno, se le pidió el estudio a la mamá, se le hizo el seno diagnóstico fue positivo, y enseguida se realizó el tratamiento y el bloqueo revirtió. Yo no me acuerdo si en realidad era porque era de Florida y en ese momento no se hacía ahí el screening serológico, o ya estaba, no me acuerdo cuándo fue. Después dice, bueno, ¿cuál es la mejor forma de estudiar a los hijos grandes? ¿Cómo lo estudian? Con serología primero, ¿no? Ahí está, con serología, ¿no? Porque la mamá les pudo haber transmitido el Chagas en el embarazo, y ya si tienen 15 años, 5 años, le vamos a hacer serología, ¿tá? Al que tiene 6 meses, ¿qué le harían? Un seno diagnóstico. Ahí está, un seno diagnóstico, ¿tá? Si me dijera tiene 10 meses, bueno, ahí también le podemos hacer serología, ¿tá? Pero no, le vamos a hacer seno diagnóstico. Después, bueno, esto lo hablamos, las formas de transmisión, en qué pacientes hacemos tratamiento. En esta mujer adulta joven, debatido, ¿no? Sí. La madre es discutible, pero los niños sí, los hijos si tuvieran sí. A los hijos sí. Este tiene 15 años, se le va a ofrecer obviamente el tratamiento. Igual. Y bueno, y el control evolutivo es más o menos lo que dijimos. Siempre tiene que tener un control anual, y bueno, ya esta mujer hay que estudiarla, hay que hacer un electro, una placa de tórax. Ahí va. El estudio, el control es por serología, que se ve si se va curando, ¿no? Algo así. Sí. Ahí va. Exacto. Después de 6 meses no me acuerdo si lo dijimos, después de 6 meses de realizado el tratamiento, le hacemos una serología y vemos si tiene o no la cura serológica. Esto lo vimos. Acá hay fotitos del insectario. Ahí va. Sí, ahí se ve, había fotitos del... Yo creo que vi en la transparencia, que es la del teórico, pero vos le agregaste cosas, pero sí, la transparencia esa que está, ¿no? Acá ven, ¿no? Acá están las vinchucas, tienen esta cosita de cartón para que suban y bajan y se entretienen. Esto negrito que ven ahí pueden ser las deyecciones también, que quedan marcadas. Y esta es la tapita de media cancán, que cuando se van a alimentar de la paloma se da vuelta, esto queda en contacto con la piel de la paloma, y bueno, ellas se alimentan por medio de los agujeritos de la media. Ahí va. Y chiquitines, está normalmente en una estufa, ¿está? Está más o menos a 32 grados, es como más calentita adentro para que estén en su hábitat perfecto. Ahí va. Y esta es la cajita, acá estaba, del seno diagnóstico. Acá ¿Cuántas vinchucas hay tienen? vinchucas. Son 15 vinchucas por cajita que le ponemos, de 12 a 15 vinchucas, ¿está? Pero en total, ¿con cuántas cuentan? De curioso nada más. Vos sabés que nunca me puse a contarlas, pero no tenemos tantas, pero tampoco pocas. Viste que tenemos alguna, no sabría decirte cuántas tenemos, pero algunas. Unas 100, no sé. No sé, ni nunca me puse a contar la vinchuca, la verdad. Unas cuantas, aparte ahí en los bollones hacen su vida, pero hay ejemplares de Tratama infestans y de Rubrovaria también. ¿Por qué usamos de infestans? Porque en realidad se ha visto que es el mejor vector biológico, ¿ah? Del Trypanosoma, porque tiene características, tiene un ciclo, el ciclo más corto, ¿no? El desarrollo del tripomastigoto, etcétera, entonces usamos eso.
Y acá ven, estos son fecalitos cuando nosotros analizamos la vinchuca. Si hicimos un seno diagnóstico a un paciente positivo y ella ingirió los tripanosomas y estos se multiplicaron, y nosotros apretamos el abdomen y sale materia fecal, la vemos al microscopio, y lo que vamos a ver son los tripomastigotes metacíclicos. Ven acá, por ejemplo, hay uno bien finito, acá, ¿está? Acá ven que son bien finitos, se ve el flagelo. Y se mueven, capaz que hay algún video subido, pues se mueven muy, 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 muy rápido. Estos son fecalitos. Y había unos videos que eran tipo de medio minuto, una cosa así, que se veían en el microscopio nadando ahí los tripanosomas. Sí, rapidísimos son. Y bueno, esta era la otra viñeta, que era un hombre de 47 años de Salto, trabajador rural, hipertenso tabaquista, que tenía una glomerulopatía IgA, que estaba en hemorroidal, y que le iban a trasplantar. ¿Está? Entonces, en realidad no sabes si el Chagas puede causar o no la glomerulopatía, digamos, no se sabe. Eso es una cosa en hipótesis, no se sabe en realidad. Yo la glomerulopatía IgA. No sé. Porque yo no sé si más incidencia de glomerulopatía en pacientes chagásicos decían los papers. No sé si se refería a la IgA. Claro, pero la IgA, porque sí, nosotros podemos tener afección renal en el Chagas. No es lo más frecuente dijimos que es cardíaco intestinal, pero sí se puede tener afección renal, afección del sistema nervioso central, poco frecuente, ¿no? En la etapa crónica. Creo que la glomerulopatía IgA es la del... ¿Vieron ¿se acuerdan capaz que, no sé, ahora están cursando pediatría, el púrpura de Schörling-Henoch, que es una vasculitis IgA, o sea, tenés IgA circulando y se hacen inmunocomplejos, y estos inmunocomplejos se van a depositar y te pueden generar una vasculitis o se pueden depositar en el riñón y hacer una glomerulopatía autoinmune. Es una causa. Me parece que es esa. Y bueno, genera un daño que a largo plazo puede llevar a la falla renal y requieren de trasplante. Entonces, siempre pre-trasplante se les hacen las serologías como valoración preoperatoria, tanto al donante como al receptor. A veces el donante es cadavérico, a veces es donante vivo. Y bueno, la serología del donante era no reactiva, pero él, o sea, el receptor, nuestro paciente tenía un Chagas diagnosticado. Entonces, bueno, acá les hace la historia de que empieza con fiebre, con síntomas más bien inespecíficos, ¿no? Entonces, estos pacientes que están inmunodeprimidos post-trasplante, muchas veces pueden hacer fiebres y ahí hay que pensar distintas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, que no esté haciendo una infección urinaria, que no esté haciendo una infección bacteriana, una infección viral, que sea una reactivación del Chagas es como algo muy infrecuente, pero que bueno, si es un Chagas positivo, el equipo de trasplante, que está conformado por muchas especialidades, y entre ellos también hay infectólogos, lo pueden pensar. A lo que voy es que es algo que no es a lo primero que se piensa cuando estos pacientes empiezan a hacer fiebre, sino que se tienen que descartar distintas etiologías antes. ¿Está? Pero está bueno, a modo ilustrativo, la historia para que ustedes sepan que se puede reactivar el Chagas si es un paciente crónico. Yo encontré un paper que era creo que era español, me parece que hablaba de eso, y no era, decía que justamente hablaba que no hay mucha literatura del tema, pero mencionaba que como que había algunos, que si no había muchos estudios, como que había algunos de los inmunosupresores que tenían como más incidencia de reactivación de Chagas que otros. No sé, pero había algún estudio que decía eso. No sé por qué. ¿Hay alguna pregunta en el chat? ¿Qué les iba a decir? Sí, yo eso no entiendo, o sea, no tengo mucha experiencia, pero según el tipo de medicación que se ponga inmunosupresora, cambia el perfil de inmunidad, y bueno, quizás sí hay más riesgo de hacer con determinados fármacos que en otros. ¿Está? Tengo un poquito más conocimiento en los hongos, no soy infectóloga. Terminé dermatología hace poquito, tengo de piedad en esto, pero bueno, me parece que la idea que se tienen que llevar es que sí, son pacientes que están inmunodeprimidos y que si tenían Chagas positivo hay riesgo de que ese Chagas se reactive, que es poco frecuente,
¿tá? Y que muchas veces se reactiva y da síntomas inespecíficos. No es fácil de llegar al diagnóstico, ¿tá? Pasan por una serie de exámenes de orina, de serologías virales, hemocultivos, etcétera, y después se piensa en la etiología parasitaria. Pero bueno, a modo ilustrativo estaba bueno como para que lo vean. ¿Dudas de esto? ¿Cómo van a confirmar el diagnóstico en este paciente? ¿Qué examen mandarían? Para mí un examen directo, porque es como que si fuera a activarse, ¿no? Es como que vas a poder encontrar el parásito. Exacto. Si es una reactivación, hay parásito en sangre, hablamos de un Chagas agudo, podemos hacer un signo diagnóstico, o muchas veces, en algunos de estos casos, se ha hecho PCR también. Si la tenemos disponible, se llevan, a veces la muestra se puede llevar al Instituto Pasteur, y ahí ellos le pueden hacer la PCR. Pero bueno, depende. Y en el PCR, bien, ¿qué es lo que se buscaría? O sea, ¿qué parte de esto? ¿Hay alguna parte muy específica, así, que se busque, que se...? Sí, seguramente deben tener primers, no sé qué parte del parásito, del kinetoplasto, no sé, de qué secuencias utilizan, pero sí. Ahí en el primero se empila la investigación básica de estos bichos y la sacan así, a la PCR. Nosotros no hacemos. Sí. Claro. Bueno. ¿Alguna pregunta de esta viñeta? ¿Sí? ¿Igual que los otros pacientes sería en este caso el tratamiento? Sí, tiene indicación de tratamiento y se hace igual, sí. Estas son las plaquitas de hemoaglutinación. ¿Se acuerdan que dijimos que si son positivas forman una malla? Y si es negativa va a sedimentar porque no se va a unir el anticuerpo con el antígeno. Las que tiene el puntito serían negativas, digamos. Ahí está, todas estas son las negativas y estas son positivas. Y acá la monofluorescencia, no es la foto más linda, ¿no? Una pregunta, ¿este paciente estaría en la parte aguda? ¿Sería la enfermedad aguda? Sí. Las reactivaciones las consideramos como etapa aguda. ¿Puedo hacer una pregunta del tratamiento? Perdón. Sí. Me respondió Camila que era por el peso, pero ¿hay algún límite de la cantidad que se pueda dar del Nifurtimox? Digamos, algún límite que empiece a ser, digamos, más negativo, seguir dándole que darle hasta ese tope. O si... No tengo idea. Lo que puede llegar a pasar es que se tenga que ajustar la dosis en caso de falla renal o de falla hepática. Eso puede pasar. Porque capaz que estás dando más dosis y el paciente no lo puede eliminar porque tiene una falla renal o algo de eso y genera más toxicidad. Pero por otra cuestión, no, la verdad no sabría decirte. Chicos, un tip que yo usé más o menos para razonar eso, es que siempre piensa en la fase, o sea, siempre que se reactiva en la fase aguda, y siempre que recién se infecta en la fase aguda, y la fase aguda es donde más daño estaría haciendo al paciente, entonces ahí lo puedo tratar, y el tratamiento tiene más respuesta. Capaz que más que nada para tratar de ordenar el raciocinio, así lo hice yo. Claro, la pregunta es si el tema es por un tema de costo-beneficio o también, como decía Año temprano, que más bien como que no tiene mucho efecto porque como está a nivel intracelular, capaz que ni lo ve, la droga no le hace efecto porque como que no le penetra tanto, capaz. ¿Pero por qué va a estar intracelular? Porque también puede estar la parasitemia la tendrías que tener. Claro, pero cuando está en la clínica, las parasitemias no son la regla, puede haber alguna muy esporádica. Entonces, capaz que encuentran, sí, reportes de casos de Chagas crónico que tuvieron una cura después del tratamiento y una cura serológica, pero no es la ley, ¿tá? Por eso no es que se los ofrecemos a todos los pacientes y por eso es que se puso este límite de edad para hacer el tratamiento y no, porque después de años de la infección, bueno, se demostró que este tipo de tratamientos no son efectivos. Y ahí era donde yo te decía que el otro medicamento, el que no está disponible, el mismo artículo que te mencioné, decía como que era menos tóxico, entonces que para un paciente que estaba con trasplantado y encima renal, por más que el riñón supuestamente no tenía ningún problema, recomendaba el menos tóxico de los dos, que era esa era la idea.
lo que decía, Claro, pero bueno. sí, puede serlo. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando vemos las micosis, hay un tipo de antifúngico que es súper nefrotóxico, y el mismo antifúngico en otra formulación se les puede dar a los trasplantados renales, pero sale mucho más caro. Acá el problema me parece que tampoco, no sé si tenemos disponibilidad de comercialización del Infotimox para tratarlo. Entonces, bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene. Obvio que le vas a querer cuidar el riñón porque está recién trasplantado, pero bueno, si tenés riesgo vital, como en estas reactivaciones, lo vas a tener que tratar también. Sí, obvio. Son muy Porque igual complejos los pacientes. entonces ya no es lo mismo que nada. Son re complejos. Y bueno, acá esta otra viñeta ya es de Leishmania. ¿Quieren hablar un poquito de generalidades de Leishmania? ¿Quieren hacer la viñeta? Díganme, que ya son las 10. Porque es por si no, no llegamos ni a eso. Entonces creo que algo que es importante, eso es una discusión grupal, ¿no? Entonces medio que tratemos que los estudiantes hablen, porque está en el chat, estaba saliendo la discusión, claro, son las 10, pero tratemos que participen, más estudiantes participen mejor. Ahí va. ¿Nos podemos quedar después de las 10? Sí, obvio. Díganme ustedes qué quieren hacer. Si quieren ver un poquito las generalidades de la Leishmania, como hicimos con Chas, pero un poquito más rápido, y después ver la viñeta, o vemos la viñeta y vamos como hablando. La viñeta de una, porque lo otro en realidad es teórico, lo vemos bien. después. Bárbaro. Entonces tenemos la viñeta 3 que dice: ficha patronímica, 2 años y 3 meses, vive en Artigas con madre, padre y hermanos de 4 y 7 años, como antecedentes es sano, está vacunado, al día, vigente, buen crecimiento y desarrollo, y comienza hace 20 días con fiebre, decaimiento general, aquí no puedo leer, agregando en los últimos días dolor abdominal leve. Valorado al médico al inicio del cuadro, se interpreta como un cuadro viral y se otorga alta con tratamiento sintomático. ¿No? Estamos entonces ante un niño de 2 años que empieza con fiebre, pero esta fiebre ya es más prolongada, ¿no? Tiene 20 días ya. La mamá nota adelgazamiento, adenomegalias pequeñas, ¿no? Ganglios, por lo que reconsulta, siendo el plantel clínico un cuadro viral. Dada la persistencia de fiebre, deciden consultar el día de la fecha en emergencia. Niegan aparición de otra sintomatología, no tiene contactos con personas enfermas, tiene 3, como mascota tiene 3 perros, y bueno, el examen está febril, tiene adenomegalias, palidez cutáneo mucosa. ¿De qué les habla la palidez cutáneo mucosa? De una anemia. Anemia. Una anemia clínica, bien. Y tiene, bueno, las adenomegalias en más de 3 territorios ganglionares. De lo pleuropulmonar, tiene un murmullo alveolovesicular presente, bilateral, sin estertores, o sea, este examen es normal. Tiene un ritmo de 120 y el abdomen se palpa una hepatosplenomegalia. Así que tenemos un niño de 2 años con una fiebre de 20 días de evolución, que tiene un regular estado general, que tiene una anemia clínica, que tiene varias adenomegalias y tiene una hepato y esplenomegalia. Esto de todo lo clínico. ¿Hay alguna palabra o algo que no entiendan de esto que quieren preguntar? La hepatoesplenomegalia sería el hígado y el vaso grande, ¿no? Exacto. Sí. Bien, entonces a este niño se le hicieron exámenes y de la paraclínica se destaca en el hemograma una pancitopenia, que quiere decir que tiene una baja de las 3 series, ¿no? Tenía una anemia clínica que acá la constatamos, tiene una hemoglobina de 6, tiene 837 neutrófilos, o sea, los glóbulos blancos descendidos, después tiene una plaquetopenia, ¿no? 48.000 plaquetas están bajas. Entonces, que tenga una pancitopenia, ¿de qué nos habla? ¿Qué está afectado? ¿Qué parte está afectada del cuerpo? La médula. La médula. Ahí está. Bien. Entonces tenemos un compromiso medular, tenemos un compromiso del hígado, del vaso, de los ganglios. Después tiene unas serologías virales negativas y cultivos bacteriales negativos. No dice que le buscaron, ¿no? Viral, pero bueno. Y después, bueno, se ve. Dice La que tenía, hepatomegalia se constata. supuestamente pensaban
viral, pero se ve que no se lo encontraron, no se lo buscaron, porque tenía medicación de eso, ¿no? Exacto, ¿no? Vieron que siempre los niños, yo no soy pediatra, ¿no? Hablo como médica. Capaz que Camila, que hizo hace poquito roto por pediatría. Sí. Pero bueno, vieron que los niños, siempre que nosotros tenemos una fiebre, sin foco, o sea, sin algún otro síntoma, a veces se piensa que puede estar incubando algo viral, ¿no? Como lo primero a pensar, que bueno, que es algo viral. Después, si la fiebre es más prolongada, bueno, tenemos que ir a buscar lo bacteriano. Eso depende mucho, ¿no? Claro, Y el siempre tema de tendemos a pensar que lo viral da los síntomas previos, lo más arrastrado sería lo bacteriano y por último pensamos lo parasitológico. Pero no nos olvidemos de pensar lo parasitológico, lo parásito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa esto? Que no, que el niño empieza con estos síntomas, pero después hace 20 días que sigue con fiebre, ¿no? Entonces acá tenemos que pensar, bueno, puede ser una tuberculosis también, ¿no? Por ejemplo, seguramente le hayan mandado algún examen para confirmar tuberculosis, o hayan preguntado a alguien en la casa si tenía algún contacto, etc. La fiebre así prolongada con la hepatosplenomegalia también puede llegar a pensar en alguna neoplasia hematológica, ¿no? Que a veces son las neoplasias más frecuentes en niños. O sea, es un paciente que es complejo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos puede hacer pensar que este niño tiene una leishmaniasis? ¿Qué piensan? Lo de la hepatosplenomegalia. Sí. Bueno, la clínica nos ayuda, porque sí, la leishmaniasis visceral da una hepatosplenomegalia, da este toque medular, ¿no? Con la pancitopenia, da los ganglios, pero, como dijimos, es una sintomatología que es muy específica. ¿Qué cosa nos puede ayudar de la historia para que nosotros sospechemos que estamos frente a una leishmaniasis visceral? ¿Dónde vive y que tiene perros también nos guiaría? Perfecto, ¿dónde vive? ¿No? Porque perros podemos tener todos, ¿no? Pero dónde vive es fundamental, ¿no? Porque tenemos presente la leishmaniasis visceral en algunos departamentos del país, bueno, Artigas Alto, tenemos presente ahí el vector que nos puede transmitir la leishmaniasis, entonces, en este contexto lo tenemos que pensar, ¿está? Ahora vamos a ver un poquito hablar del vector, pero el antecedente epidemiológico acá es fundamental porque el primer caso que tuvimos de leishmaniasis visceral, que fue hace unos años, también en una niña, fue una niña que estuvo bastante como para llegar al diagnóstico, porque obviamente no fue lo primero que se pensó. Se había llegado a pensar en una neoplasia hematológica, ¿no? Etcétera, pero ya con el primer caso, bueno, sabiendo los médicos de ahí de que teníamos leishmaniasis visceral en perros y habíamos tenido el primer caso humano, los siguientes casos sí fueron de diagnóstico mucho más rápido. ¿Tá? Pero entonces, porque tiene fiebre y no se sabe hace no sé cuánto, como 20 días, y no ha remitido con ninguna otra medicación, esto también como que indicaría que por descarte no puede ser, digamos, ni viral ni bacteriano, entonces como que ya ya se orienta más a parásito y bueno. Ya empezaste a buscar otra cosa, sí, lo que pasa es que lo primero que empezaron a buscar fue un cáncer, que está bien. Está bien, porque yo les diría que hasta por frecuencia, hoy en día son más frecuentes que los casos de leishmaniasis en humanos. Pero bueno, hay que tenerla presente, ¿no? Y es como la idea de esto también. Entonces, ¿qué elementos de la historia le ayudan a realizar el diagnóstico? Siempre tener en cuenta que además de la clínica, pero justo la clínica de la leishmaniasis visceral es bastante inespecífica, puede dar esta fiebre, después puede dar, acá es muy similar al Chagas agudo, ¿no? Esto del sistema reticuloendotelial, hígado, vaso, ganglios, y bueno, y el compromiso medular es muy característico, pero también es muy inespecífico y puede ser parte de otras enfermedades. Entonces el pilar epidemiológico es fundamental. ¿Cómo adquirió la enfermedad la paciente? ¿Cómo piensan que se infectó? Profe, hay manos levantadas. Sí. Capaz que por picadura, ¿no? Ahí está, por la picadura. ¿De quién?
la mano, porque en realidad nadie le hablan después y se quejan de que yo no levanto la mano, y cuando levanto la mano habla cualquiera y no pasa nada. No, Estela, lo que pasa es que yo soy la responsable de avisar que levantó la mano, pero a veces antes de avisar ya respondieron, discúlpame. Por no levantar la mano, y yo levantaba la mano, no me contestaba nunca nadie, y empecé a participar porque vi que todo el mundo participaba sin levantar la mano, y parece que la única que se le quejan por no levantar la mano es a mí, entonces no sé. Estrella, ¿qué te parece? ¿Cuál es el vector de la leishmania? ¿Por la picadura de quién? Sí, la picadura del fleboto. La picadura del flebótomo, ahí está. Entonces, este es el flebótomo, este es el vector de la leishmaniasis, de la leishmaniasis visceral, o bueno, de las leishmaniasis en sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros dijimos que Teratoma infestans era específica para transmitir Trypanosoma cruzi. En el caso de los flebótomos también hay flebótomos que son específicos para transmitir distintas especies de leishmanias. Lutzomia longipalpis es el flebótomo que nosotros tenemos presente acá en Uruguay, y está encargado de transmitir a un tipo de leishmania que causa leishmaniasis visceral. Nosotros podemos tener leishmaniasis diciendo que la leishmaniasis es aquella parasitosis producida por protozoarios del género Leishmania. Podemos tener leishmaniasis que son viscerales, como en el caso de acá de nuestro país, que afectan las vísceras, más que nada hígado, vaso, lo que decíamos. Y podemos tener leishmaniasis que son de formas puramente cutáneas, o sea que afectan solamente la piel, y leishmaniasis que son mucocutáneas, o sea que afectan las mucosas y la piel. ¿Qué es lo que pasa? Cada especie de las leishmanias va a producir un determinado tipo de leishmaniasis. O sea, la especie que nosotros tenemos acá de leishmania, este protozoario que ven acá, va a producir leishmaniasis visceral. Pero si nos vamos, por ejemplo, no sé, a Colombia, podemos tener otro tipo de flebótomo que nos transmita la leishmaniasis cutánea, o la leishmaniasis mucocutánea. ¿Me explicó? Para que nosotros se desarrolle la enfermedad, tenemos que tener presente el vector y el vector parasitado. Y cada vector es específico de un tipo de leishmania. Entonces, Lutzomia longipalpis se llama el flebótomo que tenemos acá, es un insecto, no es un mosquito. Dentro de los insectos es de un tipo en particular que se llama flebótomo, que son muy parecidos a los jejenes, son muy chiquititos. Acá lo ven acá, ¿no? Comparado con una moneda de 10 pesos, miren. Tienen esta forma que son como jorobados, tienen 2 pares de alas, como la probóscide, ¿no? Tienen como pelitos, también son como peludos. Y esta trompa es la que nos va a picar, y son hematófagos, Las hembras son hematófagas. Entonces, nos va a transmitir por inoculación al parásito, como la Aedes, por ejemplo, a diferencia de la vinchuca. Entonces, es muy importante saber distinguir, no ustedes, obviamente saberla como las cositas generales que estamos hablando acá, pero hay en el departamento hay gente entrenada para detectar, para saber distinguir estos flebótomos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber en qué lugares está presente el vector, y después estudiar si ese vector está parasitado. Así nosotros sabíamos que cuando se encontraron los primeros vectores en la ciudad a nivel de Artigas y Paysandú, nosotros encontraron el vector, distinguieron, diferenciaron esto de algún otro mosquito, de algún otro bicho, y dijeron, esto es Lutzomia longipalpis, tenemos que tener cuidado porque podemos tener una leishmaniasis visceral. O sea, estos podían estar parasitados, y si nosotros tenemos el vector parasitado, tenemos riesgo de contraer la enfermedad. Estas son las trampas que se utilizan para cazar los flebótomos, que se ponen generalmente en las casas, en los patios, arriba de la cucha de los perros, porque los perros vamos a ver que es su principal reservorio. Entonces tienen como un ventiladorcito, una media cancán, son adaptadas del modelo de la CDC, y lo que hacen es atraernos los flebótomos, tienen un ventilador y quedan acá atrapados en la media. Esta media después se puede mandar al departamento y se analizan todos los bichos que cayeron ahí, no solo los flebótomos, y se identifican.
Acá ven, el bicherío. Entonces, ¿cómo adquirió la enfermedad? Estamos hablando de un mecanismo entonces de inoculación, ¿no? A través de, de la leucemia que va a inocular el agente. ¿Alguna pregunta de esto? No. Bien. ¿Cómo es el ciclo de esta enfermedad? Primero hablemos de la leishmania, que dijimos que es un protozoario, que es unicelular, es muy parecido a Trypanosoma cruzi, o sea, están filogenéticamente relacionados. Y en este caso la leishmania va a tener dos formas. Va a tener una forma de amastigoto, que es intracelular, entonces en este caso es muy parecido al Trypanosoma, si se acuerdan, ¿no? Y va a tener esta forma, y va a tener las formas libres de promastigotos, que van a ser las formas que van a estar a nivel del intestino del vector. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Enseguida que se inocula, se trata de meter intracelular a las células. En el caso de los humanos, enseguida se va a ir a alojar a lo que es el ganglio, el hígado, etc. Por eso nosotros no vamos a hacer un buen reservorio para propagar la infección, ¿tá? Porque los flebótomos son muy chiquitos, su trompa es muy fina, entonces en realidad lo que hacen es hacer su hematofagia por capilaridad, forma como un charquito de sangre de la succión, y de eso se alimentan. Entonces, es muy difícil que un flebótomo se infecte de un humano parasitado. Lo que es más fácil y lo que pasa es cuando los perros están parasitados, van a alojar muchas formas amastigotas a nivel de la piel, muchísimas, y ahí va a ser mucho más fácil para el flebótomo poder infectarse. ¿Tá? Por eso es que se habla tanto del control de este tipo de reservorio, porque van a estar los amastigotos alojados a nivel de la piel y van a ofrecer mucha disponibilidad a los vectores para que los vectores puedan contraer el agente y después lo puedan ir propagando. ¿Me explico? Sí. Bien. Sí, una pregunta, no entendí lo del nivel de la piel, o sea, los van a tener, perdón, no entendí ahí, me perdí. ¿Cómo los van a No, los detectar? perros también pueden hacer, por ejemplo, la parasitosis a nivel del hígado, a nivel del vaso, o sea, podemos encontrar hepatosplenomegalia, pero bueno, pero lo principal es que lo van a tener, a ver si tienen más fotitos por acá. Lo principal es que se van a alojar en la piel, digo lo principal a modo de mecanismo de transmisión, ¿no? No, o sea que se puede dar como distintas formas. ¿Cómo? Se puede dar como en distintas formas en el perro también. También, sí, generalmente son asintomáticos, pero cuando hacen enfermedad es horrible porque, bueno, es que le genera un adelgazamiento, le genera alopecia, que es la pérdida de pelo, le genera hepatosplenomegalia, alteraciones a nivel de las uñas, de las garras, no sé cómo se dice. Bueno, acá ven la leishmania, ¿no? Ven la forma de promastigoto, que es esta forma que vamos a encontrar en el insecto, y acá ven los elementos intracelulares, los amastigotos. ¿Tá? Todo esto es leishmania, todos estos puntitos. Esto es una muestra, que puede ser una muestra biológica, por ejemplo, no me acuerdo si era niña o niño, le hacemos un aspirado de médula, que puede ser el diagnóstico, y lo que vemos son los amastigotos adentro de la célula. ¿Tá? El aspirado se tiñe con una coloración que se llama Maigrum-Walginza, que lo que permite es ver el contenido de las células, una tinción panóptica, ¿se acuerda que hablamos? Entonces acá lo que vemos es un núcleo de la célula, y después los elementos son bien chiquititos, ¿ven? Hay que hacer el ojo. Estas son las formas. El promastigoto, en el hospedador invertebrado, a mí me gusta decirlo más como vector biológico, o sea, lo vamos a encontrar así en el flebótomo. Ven que es muy parecido al Trypanosoma cruzi, ¿no? Es bien ausado, con el núcleo tiene un kinetoplasto, tiene un flagelo. Y este es el amastigoto, ¿tá? Que está en el hospedador vertebrado, que va a estar en el perro, que va a estar en el humano, intracelular, y que se reproduce. Entonces acá tenemos las formas clínicas, estas no las tenemos acá en el Uruguay, porque no tenemos el vector que las produce, pero bueno, en algunas
en muchos países a nivel mundial está, en América Latina por ejemplo, y forma estas úlceras, y estas úlceras están repletas de amastigotos. Esta es la visceral, sí, los casos de hepatosplenomegalia. Y este es el ciclo que hablamos, ¿no? Con el perro en el centro, porque el perro es como el principal reservorio. ¿Cómo contagia, perdona, al humano el perro? Porque no entiendo esa figura del perro y el bebé. No, No, el perro no contagia, o sea, siempre va a inocular siempre nos va a inocular los flebótomos. Lo que pasa es que el perro es el que va, como dijimos, como el principal reservorio, ¿tá? Porque dijimos que va a tener los amastigotos alojados a nivel dérmico, que va a ser muy fácil